Me di cuenta de que mis hermanas parecen tener recuerdos de vidas pasadas. La fría presidenta, que siempre ha sido distante conmigo, me dio una tarjeta negra para que la use a mi antojo. Soy yo quien vino a buscar a mi segunda hermana para filmar, incluso mi tercera hermana, que me odia, también lo dijo. A ver quién se atreve a lastimar a mi hermano, parece que ya lo saben. Ese falso joven que ellos miman en la palma de su mano, en el futuro se unirá a otros para hacerles daño. Y yo, vendiendo riñones y sangre, los ayudo a levantarse, pero ya es demasiado tarde. Nunca más, ellos lo prometieron. Definitivamente protegerán a su verdadero hermano, una mujer decidida y enérgica. Casi tan pronto como aterrizó, se apresuró aquí, al entrar en la villa. En el momento en que vio esa figura débil, respiró aliviado. Menos mal que llegó a tiempo, menos mal que todavía están aquí. Cuando Suzuan vio a Zulín, era como ver a su pilar. Con los ojos enrojecidos, corrió hacia él, tirando de su manga y quejándose con su hermana mayor. «¿Por fin has vuelto?» «Smith, mira, hermano, él me golpeó y papá y mamá no hicieron nada». «Smith». Zulín escuchó a Suzuan decir que yo lo golpeé. Frunció el ceño al ver las heridas en su rostro. Al mismo tiempo, empujó a Suzuan, que estaba tirando de su manga. Entonces, Zulín lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. «Pequeña lluvia, qué bien, es tan bueno que sigas vivo», mientras yo estaba aturdido. Zulín tomó mi mano, mirándome con preocupación, observándome. «¿No eres tonto? ¿Acaso hay tantos sirvientes en casa solo para comer? ¿Realmente necesitabas golpearlo? ¿Te dolió? ¿Necesitas ir al hospital?» En esta escena, no solo Suzuan, ni siquiera yo podía creerlo. Suzuan miraba esta escena. Sus ojos rojos estaban llenos de envidia amarga, distorsionados como un demonio. La hermana mayor fue el quien me golpeó, él fue el que empezó. La expresión fría de Zulín no mostraba nada, pequeña lluvia, tan comprensiva. Definitivamente no golpearía a nadie sin razón, seguramente lo provocaron. Zulín tiene una fuerte presencia. Las palabras que salen de su boca, nadie en el lugar se atreve a contradecir. ¿Cómo pueden hacer esto? Suzuan, por muy arrogante que sea, al final, es solo un niño frente a tantas personas. Se sintió tan avergonzado que corrió escaleras arriba, furioso. Zulín cambió a una expresión suave y delicada, ya no quedaba nada del feroz que había mostrado antes. Me miró con ternura, acariciando mi cabello. «No tengas miedo, la hermana mayor siempre estará de tu lado para protegerte». Al día siguiente, cuando bajé las escaleras, todos ya me estaban esperando en la mesa. Cuando Suzuan me vio bajar las escaleras, su rostro estaba lleno de entusiasmo. «Buenos días, hermano». Su tono excesivamente cariñoso me hizo fruncir el ceño, pero aún así asentí. «Por cierto, hermano, papá y mamá acaban de preguntarme a qué secundaria quieres ir. Un compañero mío está en la secundaria anexa. Si decides ir, puedo pedirles que te cuiden un poco». Suzuan levantó una ceja y dijo, «No voy a la secundaria anexa. Quiero ir a Jingao», respondí con firmeza. En cuanto dije eso, todos abrieron los ojos de par en par. Suzuan soltó una risa fría y, haciendo como si se preocupara, dijo, «Hermano, Jingao no es tan fácil de entrar. Yo, junto con la hermana 6, tuvimos que esforzarnos mucho para lograrlo. Pasé un año entero estudiando hasta la madrugada». Al escuchar eso, levanté la mirada, con una burla evidente en mis ojos. «Ah, sí. Entonces ustedes dos son realmente tontos». Suzuan se enrojeció de rabia. Ignoré su enojo. Dejé el tazón en la mesa. «Hermana, ya he decidido, voy a Jingao. No te preocupes, me esforzaré para aprobar con mis propias habilidades». Al ver mi determinación, Zulín asintió. «Bien, hermana, confío en ti». Después de ingresar a la escuela, el director, debido a la influencia económica de la familia Su, me reservó una aula para hacer pruebas. Eché un vistazo a las preguntas y empecé a resolverlas rápidamente. El tiempo de la prueba era de 4 horas, pero solo usé 1 hora. Dejé el bolígrafo. «Profesor, ya está. ¿No vas a revisar o comprobar algo más?» Sonreí y dije, «Gracias, profesor, pero no es necesario. Creo que mi puntaje será suficiente». El profesor supervisor frunció el ceño al tomar mi examen. «Vaya, solo resolviste las preguntas de adelante, dejaste la mitad en blanco. Esto se llama tener suficiente puntuación». La velocidad de corrección de la profesora Lilan es muy rápida. Al principio pensé que el niño no tenía posibilidades, pero cuanto más miraba, más sorprendido estaba. Cuanto más miraba, más sorprendido estaba.
Aunque hice pocas preguntas, todas estaban correctas. Así fue en cada materia. Al ver el resultado, vaya, justo 600 puntos. Ni un punto más, ni un punto menos. La profesora Lilan, sosteniendo el examen, se acercó sonriendo y dijo: Su, has hecho un gran examen. Ya has pasado la línea de corte, ¿te gustaría unirte a nuestra clase? Estoy disfrutando viendo a Lilan. Lo siento, profesora, quiero ir a hacer algo. El director está sonriendo de oreja a oreja: bueno. Si a la estudiante Su le apetece ir a cualquier clase, que lo haga. Profesora Lilan, tienes que contactar a la profesora Liu de inmediato y decirle que su clase va a recibir un nuevo estudiante. La profesora Lilan parecía un poco distraída en la oficina. Liu Susen me miraba mientras venía a reportarme. Su expresión se enfrió al instante. ¿Sabes que yo soy el qué? ¿Sabes cuál es el promedio anual? Es de 680 puntos y ha sido así durante 5 años consecutivos. Acabo de calcularlo, sumando tus 600 puntos. El promedio general ha bajado a 660 puntos. ¿Qué nivel es ese? Ese es el nivel promedio de la clase C. Nosotros somos la clase. Él me acusaba enojado, señalando con el dedo y golpeando fuertemente la mesa, haciendo un ruido sordo. No me afectó su ira en absoluto. De hecho, lo miré con calma. ¿Y si pudiera elevar el promedio de su clase a 700 puntos? Liu Chuzeng se rió al escuchar esto. ¿Quién no puede hablar a lo grande? ¿700 puntos? Si pudieras alcanzar 700 puntos, te haría el presidente de la clase. Mantuve una expresión indiferente. Miré de reojo hacia el lugar difícil no muy lejos, esperando que la profesora recordara lo que dije y no se echara atrás. Liu Chuzeng puso los ojos en blanco, pero a pesar de su renuencia, al final era una orden del director, así que solo me llevó a su clase. En el momento en que entré al aula con Liu Chuzeng, el aula que estaba tranquila se llenó de murmullos. Al ver que la disciplina de su clase se había descontrolado, Liu Chuzeng frunció el ceño, golpeó la mesa con fuerza y gritó: «Silencio, todos. Este es nuestro nuevo estudiante transferido». Luego continuó. Se volvió hacia mí, que estaba detrás de él, y dijo: «Ya, no te quedes ahí parado como un tonto. Ve a sentarte en un asiento vacío atrás». Desde el principio ni siquiera pensó en presentarme. Su tono estaba lleno de desdén. No me importaba en absoluto. Sin necesidad de presentaciones, me ahorró el esfuerzo de hablar. Justo entonces, eché un vistazo al aula. Al ver una figura, me quedé atónito. La chica tenía un rostro casi idéntico al mío. En ese momento, me miraba con los brazos cruzados, desafiante. Sus ojos reflejaban un desprecio y burla brillantes. Esta debe ser la hermana mayor de la original, Suiki. Me di la vuelta y busqué un rincón apartado, tranquilo, pero cerca de la ventana, y me senté. Apenas me senté, mi teléfono en la mochila vibró. Lo saqué y vi que era un mensaje de voz de mi hermana mayor, Sulin. Sin pensarlo, simplemente lo presioné. Apenas me senté, mi teléfono en la mochila vibró. Lo saqué y vi que era un mensaje de voz de mi hermana mayor, Sulin. Sin pensarlo, presioné el botón. Su voz fuerte llenó el aula de inmediato. «Xiao Juning, presta atención en clase. La hermana mayor ya se fue. Tú y Iki están en la misma clase. Si no entiendes algo, pregúntale a tu hermana mayor, Iki». Toda la clase, al escuchar esto, se volvió aterrorizada hacia Suiki. Ellas son hermanas. Suiki de inmediato frunció el ceño. Sin pensarlo, negó con la cabeza y dijo: «¿Qué miras? Solo tengo un hermano, que es Susuan. No es que cualquiera con el apellido Su sea de nuestra familia». Me quedé sin palabras ante el tono infantil de enojo que usó. No repliqué ni expliqué nada. Bajé la cabeza y respondí a mi hermana mayor con unas pocas palabras antes de apagar el teléfono. Lo guardé en la mochila y luego saqué un libro para prepararme para la clase. En ese momento, sonó la campana. Miré la pizarra mientras el profesor comenzaba a escribir el tema con soltura. Después de escuchar durante menos de 10 minutos, ya estaba frunciendo el ceño. No podía soportarlo más. ¿Por qué un problema tan simple podía durar tanto tiempo? ¿No se puede ver la respuesta de un vistazo? Además, el método que estaba explicando era el más engorroso. Claramente había un método más fácil para resolverlo. Realmente no podía soportarlo más. Saqué un libro de otra materia de la mochila, listo para estudiar por mi cuenta. Para evitar quedarme dormido, vi que Suiki, al ver que terminé un libro, empezó a buscar otro. No podía concentrarme. Respiré hondo y le dije en voz fría: «¿Puedes escuchar la clase, por favor?
Estaba interrumpido por una obra maestra de poesía antigua mientras traducía el libro de lengua, fruncí el ceño y dije, ¿puedes no hablar en clase? En ese momento, una voz enojada resonó desde el podio, Suminyu, ¿qué estás diciendo en clase? Levántate y responde esta pregunta. Me levanté sin expresión y eché un vistazo a la pantalla en la pizarra. Al siguiente segundo, abrí la boca, la respuesta es raíz cuadrada de medio. Al decir esto, toda la clase cayó en un extraño silencio. Incluso el profesor en el estrado, que estaba a punto de gritar porque no podía responder, tragó las palabras que tenía en la boca. Fruncí el ceño y miré la respuesta en mis manos, era correcta. ¿Acaso estuve buscando respuestas en mi teléfono durante la clase? En el examen, ¿acaso piensas que puedes llevar el teléfono para buscar respuestas? Liu Chuzeng, con una mirada aguda, cada vez estaba más convencido de que era posible. No pude evitar que mi voz se volviera más mordaz. Al escuchar sus palabras, mi expresión se oscureció lentamente, mis ojos brillaban con una luz intensa. ¿Dónde está la evidencia? Liu Chuzeng no entendió a qué evidencia me refería. Sonreí levemente, no solo se trataba de que yo buscara respuestas en el celular. La evidencia de las respuestas, el profesor me educó con tanta certeza hace un momento. Seguramente vio que tenía el celular. Así que debe haber evidencia, ¿verdad? Liu Chuzeng se quedó sin palabras. Afortunadamente, en ese momento sonó el timbre de salida, interrumpiendo el estancamiento entre nosotros. Liu Chuzeng me lanzó una mirada distorsionada y salió de la clase furioso. Todos los compañeros en el aula comenzaron a murmurar emocionados al ver la escena. En ese momento, una chica con gafas sentada frente a mí se dio la vuelta y preguntó, parece que viste la expresión de Zheng. Deberías haber respondido correctamente a esa pregunta, ¿puedes explicármelo? Parpadeé y asentí, claro que sí. Saqué papel y lápiz. Intenté explicarles el problema de la manera más detallada posible. 3 minutos después, los compañeros a mi alrededor mostraron expresiones de comprensión. Risas y murmullos llenaron el ambiente, mientras que en el otro lado, la atmósfera era tan tensa como si el fin del mundo estuviera cerca. Suiki, de repente, arrojó su bolígrafo sobre la mesa con un golpe. La puerta trasera del aula fue pateada, y una chica alta y hermosa entró con su chaqueta de uniforme. ¿Cómo pudo calcular eso este hombre? ¿Por qué no puede hacer nada bien? Justo en ese momento, un estruendo repentino resonó, Van. Sin pensarlo, dijo, la respuesta es DAC, puedo ver la respuesta con solo un vistazo a este examen. Solo un tonto se quedaría sentado tanto tiempo. Suiki ya estaba molesta. Ahora, provocada por él, su rostro se oscureció de inmediato. ¿Te sientes bien? ¿Soy un tonto por tener la calificación más baja del año? ¿Eso significa que solo puedo ser el segundo? ¿Qué tipo de basura es eso? Casi se le rompen los dientes de tanto apretar la mandíbula. Lo miró con furia, no te alegres demasiado, el primer lugar será mío tarde o temprano. Suiki soltó una risa burlona, llena de sarcasmo. Jeje, esta escena parece repetirse casi todos los días en clase. Suzuan frunció el ceño, mirando por la ventana, pero no vio mi figura en la clase. No pudo evitar sonreír, ya que para este momento el examen ya había terminado. Jeje, este tipo de escena parece repetirse casi todos los días en la clase. Suzuan frunció el ceño, mirando por la ventana, sin ver a nadie de su clase. No pudo evitar sonreír. A esta hora, el examen ya debería haber terminado. Si no ha llegado, seguramente no pasó y el director lo mandó de regreso. Jajajaja, se lo merece. En la entrada de la escuela, había un Rolls Royce plateado y negro. Brillaba bajo el sol. Dentro del coche, una mujer hermosa fruncía el ceño mientras miraba por la ventana y de vez en cuando miraba su reloj. El asistente a su lado, viendo la expresión ansiosa del presidente, se tocó la nariz y dijo en voz baja, «Presidente, aún faltan media hora para que termine la escuela. Si está tan preocupado, ¿por qué no le mando un mensaje al segundo joven?» Jungwan miró fríamente hacia él, con sus labios delgados levantándose ligeramente. ¿Quién dijo que lo estoy esperando? Sonin no pudo reaccionar de inmediato. En ese momento, ya era hora de salir, y los estudiantes salían felices. Suzuan vio de inmediato el lujoso coche detenido en la entrada de la escuela. Sus ojos brillaron, y ante las miradas incrédulas de todos, se acercó lentamente y tocó la puerta del coche. Sonin, al escuchar el golpe, miró curiosa hacia afuera, y lo que vio fue la cara de un chico guapo. ¿Acaso el presidente está esperando a este chico? La mano que estaba sobre la puerta se retiró rápidamente, encogiendo el cuello y sentándose a un lado como un fantasma. Suzuan tocó la puerta durante un buen rato, pero no hubo respuesta.
Así que aclaró su garganta y dijo suavemente, hermana Jun, ¿estás adentro? Soy Asuan. La misma quietud de antes. Justo cuando Susuan estaba en un dilema, de repente se escuchó una voz despectiva de una chica. ¿Por qué tocas la puerta de mi auto? Al voltear, era Jun Yao, que salía de clases con su mochila. Susuan al verlo no pudo evitar suspirar aliviado. Sonriendo, dijo, señorita Jun, mi chofer no pudo venir hoy. ¿Podría molestarle un momento? Jun Yao respondió fríamente, no. Luego extendió la mano y comenzó a golpear el vidrio del auto, gritando en voz alta, abre la puerta. Hace un calor horrible. Rápido, abre la puerta. El asistente, sentado adentro, no se atrevió a moverse porque no había recibido instrucciones del presidente. Luego, él golpeó el vidrio del coche con fuerza y gritó, abre la puerta. ¡Qué calor! Rápido, abre la puerta, estoy aquí dentro. Sin la orden del presidente, no se atreve a moverse. En ese momento, Jun Banking frunció el ceño mientras estaba sentada en el asiento trasero, tocando suavemente el reloj en su muñeca izquierda. Ignoró la ventana que sonaba con los golpes. Estaba bastante tranquilo, y en ese momento, su visión periférica pareció captar algo. Las comisuras de sus labios tensos no pudieron evitar levantarse un poco. Se levantó la mano para ajustar la bufanda en su cuello. También arregló un poco la falda antes de decir, abre la puerta. Song-in se quedó atónito y rápidamente dijo, es el presidente. Jun Yao estaba a punto de subir al coche cuando vio a una mujer seria en el asiento trasero. Extendió sus largas piernas, pero se retractó tímidamente. Tú también viniste. Pensó que solo el conductor vendría a buscarla. No esperaba que su hermana mayor también viniera. Luego vio a su hermana mayor. Caminando con largas zancadas, pasó a su lado sin mirar atrás. Se alejó lentamente. En ese momento, yo estaba mirando con frustración a Susuan, que estaba bloqueando mi camino. Justo ahora, Susuan fue rechazada con firmeza por Jun Yao, y no pudo mantener su dignidad. Estaba a punto de pensar en una forma de irse cuando, de repente, vio de reojo. Al salir de la escuela con la mochila, de repente ya no podía preocuparme por la vergüenza. Sorprendido, se acercó y me detuvo. ¿Cómo es que estás aquí, en Jingan? Estaba a punto de memorizar todo sobre la hacha de Chibi. La sombra que apareció de repente interrumpió nuestro pensamiento, y de inmediato mi expresión se volvió seria. Susuan tembló al ser mirado por mis ojos fríos y despectivos. Quería instintivamente alejarme, pero al pensar en este inútil frente a mí, que logró entrar a Jingan, mis pasos hacia atrás se detuvieron de inmediato. Se acercó a mí sonriendo y dijo, hermano, me sorprendí demasiado hace un momento. No te lo tomes a mal, pero hermano, no son malos tus resultados. ¿Cómo es que lograste entrar a Jingan? No estarás haciendo trampa, ¿verdad? La voz pretenciosa de Susuan era tan aguda que casi me dejó con tinnitus. Retrocedí medio paso para mantener la distancia. ¿Qué te importa? Susuan, al ver que me daba la vuelta, corrió 2 pasos tras de mí. Hermano, no camines tan rápido. Sé que quieres entrar a Jingan para hacer felices a papá y mamá, pero no puedes hacer cosas tan deshonestas. Si realmente quieres estudiar, puedo darte clases. No te preocupes, si te esfuerzas, seguro podrás entrar a una buena universidad de segundo nivel. Me detuve. Miré con indiferencia a Susuan, que me seguía de cerca, y le pregunté con una sonrisa burlona, ¿tú me ayudarías? Entonces, ¿cuánto puedes sacar ahora? ¿750? La expresión de Susuan se volvió extremadamente fea. Con una risa forzada, dijo, jaja, hermano, realmente te gusta bromear. La puntuación total es solo 750. Sonreí, con 750 ni siquiera puedes ayudarme, y aún tienes el descaro de decir que me vas a tutorizar. Al escuchar esto, los estudiantes que pasaban por allí no pudieron evitar reírse. Susuan, humillado, tenía los ojos rojos. Parecía que iba a llorar, y cualquiera pensaría que había sufrido una gran injusticia. Cuando Suyi salió, justo vio esta escena. Susuan tenía los ojos enrojecidos, luciendo muy lastimado. Yo observaba con indiferencia, desde una posición elevada. Suyi, sin pensarlo, se interpuso frente a Susuan. Mirando al joven frente a ella con desdén, dijo con voz amenazante, «Estás molestando a Suan Suan». Miré a Suyi, que había aparecido de repente, levantando una ceja. «¿Qué ojo tuyo me vio molestando?» Miré a Suiki, que había aparecido de repente, levantando una ceja, «¿Qué ojo tuyo me vio molestando?» «Qué mal, Suiki. Estás apretando los puños. Suan Suan ya está llorando y todavía te atreves a defenderte.
En ese momento, Susuan tenía los ojos rojos, tirando de la manga de Suiki. Hermana mayor, no le eches la culpa a mi hermano. No lo hizo a propósito. Al escuchar esto, no pude evitar reprender. ¿Buscas un Oscar, eh? Susuan, habiendo vivido tanto tiempo con sus hermanas en casa, sabía naturalmente cómo eran sus temperamentos y cómo manejarlas mejor. Como era de esperar, al decir esto con doble sentido, la expresión de Suiki se volvió de inmediato furiosa. Su Minyu se disculpó rápidamente con Suan Suan. Yo me reí fríamente. ¿Por qué debería hacerlo? Suiki odiaba que la mirara así, claramente, durante el día. Podía ser amable con todos. Cuanto más pensaba, más enojado se ponía. Sin pensarlo, soltó: si no te disculpas, ya no serás mi hermano. En un instante, la atmósfera a nuestro alrededor se congeló. Levanté lentamente la mirada hacia él. En mis ojos ya no había el brillo anterior. En este momento, eran como un estanque helado, sin vida. Transmitía una frialdad cortante. En este momento, claramente no me moví, pero Suiki sintió que entre nosotros había un abismo insalvable. Con los labios finos, apenas se movieron. Mi voz era fría: si es así, por favor, mantente alejado de mí. No quiero volver a verlos. Por favor, mantente alejado de mí. No quiero volver a verlos. Después de decir esto, me di la vuelta y me fui. Suiki sintió una presión en el pecho. No podía respirar, se sentía horrible, especialmente al recordar su mirada fría y cortante. Su corazón parecía estar teniendo calambres de inmediato, se sentía aún peor. Susuan se escondió detrás de Suiki, viendo cómo ella la protegía. Al ver que tuvo un conflicto conmigo, no podía contener la sonrisa en sus labios. Aunque el verdadero hijo de la familia Su regresara, ¿qué pasaría? Él seguiría siendo el tesoro de la familia Su. Seguiría siendo el consentido de la familia Su. Su posición en la familia Su seguía siendo inquebrantable. Se limpió simbólicamente la esquina de los ojos, esforzándose por contener la sonrisa. Luego tiró de la manga de Suiki y dijo con voz de corderito: hermana mayor, no te enojes con mi hermano por mí. Él tampoco lo hizo a propósito. Suiki guardó sus pensamientos al ver su expresión tan lastimera, sintiendo un profundo dolor en el corazón. De inmediato, olvidé el malestar en mi corazón y le acaricié el cabello, tranquilizándolo: no te preocupes. Es mi hermano, no dejaré que nadie te haga daño. Susuan, con lágrimas en los ojos, dijo: gracias, hermana mayor. Luego, miró de reojo mi figura no muy lejana. Parpadeó y, haciéndose el desinteresado, preguntó: ¿deberíamos invitar a mi hermano a que regrese a casa con nosotros después de clases? Generalmente, el chofer de la casa viene a recogerlos, y el rostro de Suiki se tensó, solo de pensar en cómo los había alejado de mí con arrogancia. De inmediato, se enfadó y resopló: ¿no es que no quiere vernos? Entonces que se las arregle solo para regresar. Yo ni siquiera pensé en subirme al coche de la familia Su. Al pensar en enfrentar a alguien que se hace el importante en el coche, preferiría ir caminando. Los habitantes de Chibi deben saber que en julio se espera que Suzy y los invitados naveguen por debajo de Chibi. El viento suave llega, las olas aún no han retrocedido. De repente, una figura bloqueó mi camino. Joven Su, ¿cuánto tiempo sin verte? De repente, sentí que este lugar tenía una mala energía, porque siempre me encontraba con personas que no quería ver. Lentamente levanté la cabeza. Me encontré con unos ojos oscuros que brillaban con una sonrisa encantadora. La mujer frente a mí tenía una figura demoníaca, su postura era elegante pero transmitía riqueza. Incluso el resplandor del atardecer que caía sobre ella parecía cubrirla con un dorado de ensueño. Su vestido la hacía aún más deslumbrante. Jun Bankin estaba frente a mí, con una sonrisa. Joven Su, no sé si tengo el honor invitarte a casa como invitado. Lo evadí directamente, mi tono era frío. No tengo ese honor. ¿Dónde me quedé justo ahora? Las olas no se agitan, el vino se sirve a los invitados. La luna brillante, Jun Bankin apretó el puño. Es mi abuelo quien quiere hablar contigo sobre el compromiso. Después de todo, antes solo era una apuesta, no se puede tomar en serio. Pero si realmente no quieres ir, mantener esta relación por ahora también está bien. Jun Bankin hablaba con un tono de pesar. Al escuchar esto, mis pasos se detuvieron. Miré hacia atrás, algo incrédulo. Lo que dices es cierto. Jun Bankin sonrió, su risa iluminaba toda su mirada. La chica siempre dice lo que piensa. Entrecerré los ojos. Miré sus ojos inquisitivos, en el fondo de su mirada había calma. Aunque la familia Jun es de renombre, depender de ellos. En el futuro,
ya sea en la vida o en el trabajo, seguramente estaré en la cima. Pero eso no es lo que quiero. Prefiero depender de mis propias manos, obtener poco a poco lo que me pertenece. Después de todo, lo que se obtiene por uno mismo es lo que realmente te pertenece. Ni siquiera se puede robar. Si el abuelo Hun realmente lo ha entendido, podría anular las palabras anteriores y cancelar mi compromiso con Hun Banking. Eso sería algo bueno. Ir una vez no parece una pérdida. Está bien, al escuchar que acepto, el rostro hermoso y frío de la mujer se iluminó de inmediato. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, no pudo evitar levantar la mano y acariciar mi cabello corto. ¡Qué obediente! Al ver esto, alrededor se escucharon suspiros de asombro. ¿Cuál es la relación entre la familia Hun y este joven? ¿Por qué es tan indulgente? Hun Yao, de pie junto al coche, no podía creer lo que veía, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera se dio cuenta de que su mochila cayó al suelo. Son Tesu, dame una bofetada. Creo que acabo de tener una alucinación. Su hermana, su limpieza. Esa persona que necesita lavarse las manos 10 veces solo por tocar un documento, el extremadamente obsesivo con la limpieza, se ha deshecho del cabello de otra persona. Sonin también tenía una expresión de incredulidad. Se frotó la frente. Dijo, señorita, parece que también estoy soñando. Solo yo retrocedí un paso. Mirando con cautela a Hun Banking, mis ojos estaban llenos de hostilidad. Desearía poder quitarle esa mano a la mujer frente a mí. En el coche, Hun Yao me miró de arriba a abajo. Luego se acercó a mí, creyendo que su voz era baja, y preguntó, oye. Respondí fríamente, no hay relación. Hun Yao claramente no lo creía. ¿Cómo es posible que no haya relación? Acabo de verte tocar su cabello. Ya entiendo, de repente giró a medias. ¿Acaso también fue idea de mi hermana? Su propósito es vigilarme, ¿verdad? Al decir esto, asintió con la cabeza como si tuviera razón. Definitivamente es un fascista, un fascista. No entendí por qué esta persona frente a mí tenía tanto resentimiento. Hun Yao dijo enojado, es un fascista. A mí que tanto me gusta pensar en él, no me deja ni soñar, tiene que dejarme graduar y tomar el control de la empresa. Esto no es más que un asesinato de mis sueños, un destrozo de mi vida. Dime, ¿no es un fascista a alguien tan cruel? Cada palabra que decía hacía que el aire en el coche bajara un grado. El que estaba en el asiento del copiloto, sudando frío, se limpió el sudor de la frente. Miró de reojo a Hun, que ya tenía una cara muy oscura. Banking, mi pequeño corazón tiembla. Señorita, ¿no quieres vivir más? Hablando mal del presidente frente a él. Y tan alto. Escuché lo que dijo. Miré a Hun Banking, que estaba meditando, y pensé en toda su serie de acciones. Asentí, de hecho, Juniao se alegró al escuchar que estaba de acuerdo con él. Sus ojos brillaron de inmediato, como si hubiera encontrado un aliado. Se olvidó por completo de que antes sospechaba que lo estaba vigilando y no pudo evitar tomar mi mano. Con lágrimas en los ojos, no puedo creer que realmente me entiendas. Finalmente tengo un hermano que piensa como yo. Su emoción me dejó confundido, fruncí el ceño. Siento que algo no está bien. Juniao seguía emocionado quejándose. No tienes idea, esa gente solo sabe adularme. No se atreven a decir la verdad, solo tú estás dispuesto a hacerlo. A partir de ahora, seremos hermanos de vida. Aunque suena un poco raro, Juniao levantó la cabeza y miró con cautela a su hermana que estaba al lado. Al ver que ella seguía meditando, parecía que no había escuchado nada. Suspiré aliviado y me acerqué a su oído para seguir hablando. Dado que tenemos la misma opinión, te doy permiso especial para unirte a mi alianza antifascista. A partir de ahora, seremos compañeros de batalla, como saltamontes en la misma cuerda. Lucharemos incansablemente para derrocar a los fascistas. Su voz era apasionada. Levanté las cejas, sorprendido por un momento. La alianza antifascista suena como un campamento militar. Aunque parece despreocupado y poco confiable, no esperaba que hiciera tanto por sus sueños. De cualquier manera, al menos ese espíritu es digno de reconocimiento. Parece que realmente me equivoqué. Esta persona solo parece despreocupada por fuera. ¿Cuántas personas hay en tu alianza? Pregunté en voz baja. Solo somos tú y yo. Así que, ¿qué estaba esperando realmente? El abuelo de la familia Hun ya estaba esperando en la puerta de la villa. Al ver que el coche entraba, se acercó con una gran sonrisa. ¡Ay, mira, ha llegado el chico Minyu! Al bajarme, vi al abuelo Hun sonriendo de oreja a oreja. Con una expresión llena de cariño, respiré hondo. Me acerqué con docilidad y saludé, hola, abuelo Hun. Aunque no estaba muy contento con el arreglo que me había hecho con su nieta, y tampoco me gustaba mucho su nieta mayor,
pero al fin y al cabo, era un anciano. Además, este anciano me tiene mucho cariño. Aunque no sea muy considerado, no puedo involucrar a los inocentes. Sé bueno y entra, he preparado un poco de sopa de ciruela ácida para ti. Con este calor, un poco de sopa de ciruela es refrescante. Con una gran sonrisa, me llevó adentro. Completamente olvidó a sus dos nietas detrás. Hun Bankin, más tranquila, lo siguió adentro. Sun Yao, en cambio, no estaba bien. Miraba atónito la escena frente a él. ¿El abuelo conoce a mi compañero de guerra? Al escuchar esto, se mostró nervioso. Temía que la segunda señorita, sin querer, se acercara y se metiera en problemas. Le dijo con seriedad: señorita, el joven Su es el prometido del señor Hun, así que deberías hablar menos. En realidad, quería decirle, deberías ser más astuta. Sun Yao sintió como si le cayera un rayo. Se sintió abandonado por su compañero. La guerra aún no había comenzado y ya había terminado. En ese momento, yo tampoco me sentía bien. Pensé que el abuelo Hun me había llamado para aclarar que todo era un malentendido y que podría irme después de eso. Pero no esperaba que, después de cenar, él no mencionara nada al respecto. Y la señorita Hun Bankin, como si no supiera nada. Solo miraba una revista, mientras que Hun Yao no sabía por qué estaba molesto conmigo. Desde que entré, me miraba con una mirada feroz, como si fuera un traidor. La noche se hacía más tarde, y si no regresaba, probablemente la familia Su se preocuparía. No pude aguantar más, abuelo Hun. Golpeó su bastón con claridad y dijo: «Ay, mira qué memoria tiene este viejo». Me preguntaba por qué parecía que había olvidado algo muy importante. Sonreí obedientemente, esperando lo que diría a continuación. Pensé: ¿cómo es que parece que olvidé algo muy importante? Sonreí con dulzura, esperando lo que diría después. Solo vi al abuelo Hun dirigirse hacia Hun Bankin, que estaba sentada en el sofá al lado. Dijo que fuera a traer la caja que dejó tu abuela. Hun Bankin subió obedientemente las escaleras, y cuando volvió a bajar, tenía en la mano una delicada caja de madera roja. El viejo Hun la tomó y la abrió. Dentro había un anillo de color plateado y marrón, adornado con pequeños diamantes. Tenía un intrincado diseño de enredaderas, muy discreto y misterioso. No entendía qué quería decir el viejo Hun al sacar un anillo así. En el siguiente segundo, no supe si fue que él se movió demasiado rápido o si el anillo era demasiado resbaladizo. Antes de que pudiera reaccionar, el anillo ya estaba en mi dedo. Sus dedos largos y fuertes hacían que el anillo plateado y marrón se viera aún más atractivo. ¿Qué está haciendo, abuelo Hun?, pregunté, sin entender. El viejo Hun también se sorprendió. No esperaba que el anillo, como si tuviera vida, se deslizara automáticamente de su mano y se pusiera en mi dedo. Ja ja ja, es el destino, el destino. El viejo de la familia Hun se rió a carcajadas. Apoyándose en su bastón, se levantó temblorosamente y me miró con más seriedad. Chico, esto es lo que quería tu abuela. Sentí que el anillo en mi dedo se movía un poco. Miré hacia abajo y seguía igual, como si fuera una ilusión. Cuando volví a mirar, el viejo Hun ya se había alejado apoyándose en su bastón. Abuelo Hun, espera. No puedo quedarme con este anillo. Me levanté, tirando ansiosamente del anillo en mi dedo. Quería alcanzarlo, pero el anillo parecía haberse encogido. No importaba cuánto girara o tirara, no podía quitármelo. Qué extraño. Claramente, cuando me lo pusieron, fue muy fácil, y ahora, al ver que mi dedo empezaba a ponerse rojo por la fuerza que hacía, no sentía dolor. Seguía esforzándome, y Hun Bankin, preocupada, tomó mi mano derecha con fuerza, para detenerme de hacerme daño. Basta. Este anillo es de mi abuela. Dijo que este anillo tiene un espíritu y reconocerá a su dueño. Se dice que está hecho de hierro misterioso. No se puede cortar ni romper. Una vez que reconoce a su dueño, no se soltará. Mi abuela también se lo quitó solo después de morir. Le miré fríamente y esquivé su toque. Entonces, señorita Hun, ¿qué quieres expresar? Mi mirada es demasiado fría y distante. Hun Bankin no pudo encontrar las palabras en ese momento. Mi mirada era desnuda. Parecía que podía ver las corrientes oscuras en su interior. Señorita Hun, creo que desde el principio, ya he sido muy clara. La llamada relación de compromiso entre nosotros no es más que una broma de la generación anterior, no se puede tomar en serio. Además, mi abuelo todavía está en el extranjero, ni siquiera se puede verificar la veracidad de esta broma. Así que creo que este asunto puede terminar aquí. Tú seguirás tu camino y yo el mío. No tenemos nada que ver el uno con el otro. En cuanto a este anillo, encontraré la manera de quitármelo y devolvérselo, no hace falta que lo envíen. Adiós,
Sí, espero que nunca más nos volvamos a ver. Terminé de hablar y me di la vuelta con decisión, mi figura reflejaba un rechazo total. Hun Bankin suspiró en su lugar y se frotó la frente, que le dolía un poco. Parece que fue él quien fue demasiado agresivo, esta pequeña eriza parece ser más terca de lo que imaginaba. Claramente, no responde a la presión, ha usado el método equivocado. Así solo me alejará más, parece que debo encontrar otra forma de acercarme a la pequeña eriza. Sonin lo llevó a casa de forma segura, pensando en cómo lo miré antes. Suspiró y cambió de opinión, mejor no perturbarlo. Solo necesito verlo llegar a casa seguro desde lejos. Sonin asintió, es el presidente Hun. En ese momento, Hun Yao, que estaba en la esquina, lo miraba casi con adoración. Observaba cómo me alejaba, impresionante, es la primera vez que veo a alguien atreverse a hablarle así a su hermana mayor. Lo más importante es que, después de hablar, su hermana no se enojó, sino que reflexionó. Dios mío, qué técnica tan avanzada, ¿cuándo podré aprenderla? Salí de la villa con el rostro serio. Llamé a un taxi en la puerta, miré el anillo en mi dedo. El antiguo anillo, además de los intrincados patrones en la parte superior, no parecía tener nada especial. Tiré con fuerza, pero aún no podía quitármelo. Tiró con fuerza, pero aún no pudo quitarlo. Al recordar lo que acaba de decir Hun Wan, me dio un escalofrío por el error que cometí con el hierro negro. ¿De verdad puede inventar eso? ¿Me toma por un niño de 3 años? Ahora mismo tampoco lo entiendo, la posición de la familia Hun es superior a la de la familia Su. Deben ser mucho más altos, no necesitan acercarse a mí para obtener nada. Para ellos, parece que no hay ningún beneficio ni ventaja. El viejo Hun probablemente me aprecia porque le salvé la vida. Entonces, ¿qué busca Hun Wan al acercarse a mí? No puede ser. ¿Realmente solo es por esa broma sobre los sentimientos infantiles? En la villa de la familia Su, apenas crucé la puerta de casa. Escuché de inmediato la voz de mi hermana mayor reprendiendo, ¿qué significa que Min Yu no merece viajar en el coche de la familia Su? Min Yu es el gran heredero de la familia Su, es mi hermano menor. Es el hijo biológico de mis padres, ¿qué parte de él no merece viajar en el coche de la familia Su? Te lo advierto, Lao Liu. Min Yu es mi hermano, lo llevo en el corazón. Si le pasa algo, no me culpes por no recordar nuestra relación de hermanas. Ve a buscarlo, a buscarlo. Si no encuentran a Min Yu, nadie podrá dormir. Mi corazón dio un vuelco, una emoción cálida y suave invadió mi pecho. Regando un desierto lleno de indiferencia, pensé que solo era un alma solitaria en este mundo. Aunque otros me traten mal, no debería importarme. Pero no esperaba que las palabras de cuidado fueran tan conmovedoras. Hermana mayor, he vuelto. Tomé una profunda respiración, estabilizando mi corazón que latía con fuerza, y entré. La ruidosa sala de estar se quedó en silencio de inmediato. En el centro de la sala, con una expresión seria, Sulin escuchó mi voz. Lentamente se dio la vuelta, y al ver al joven enérgico en la puerta, su aura se calmó poco a poco. Rápidamente se acercó y me abrazó con fuerza. Me envolvió en sus brazos, como si me hubiera encontrado después de haberme perdido. Menos mal, Xiao Yu, no te pasó nada. Soy yo la que falló. No te protegí bien, realmente estaba asustado. Justo ahora, Sui y Susuan regresaron y no vieron mi figura. Al preguntar, se enteró de que Sui me había dejado y regresó sola. En ese instante, se asustó. Al pensar en lo que vio antes de renacer. En la morgue del hospital, aquel niño débil y sin vida que yacía en la cama. Le rompía el corazón, casi se ahoga en su dolor. Estaba envuelta en su cálido abrazo, en un instante. Contrarrestó el frío que sentía al regresar cansada. Aunque no entiendo qué le pasa a mi hermana, pero puedo sentir que no tiene malas intenciones. Al contrario, está llena de preocupación y miedo por mi desaparición. Pensando en esto, no pude evitar levantar la mano y abrazarla de vuelta. ¿Estoy bien? ¿No ves que ya volví? Sulin, al escuchar mis palabras, comenzó a recuperar la conciencia lentamente. Extendió la mano y me acarició el cabello, diciendo con ternura, Xiaoyu es muy obediente, sabe el camino de regreso. Si no quieres viajar con ellos, hermana, buscaré un nuevo chofer para ti. Me reí y sacudí la cabeza, no es necesario ser tan exagerada. ¿Quién necesita preparar 2 choferes solo para recoger a alguien? Eso sería un gasto innecesario. Al escuchar esto, la expresión de Sulin fue la misma. También pensé en el cuaderno de trabajo que vi en mi vida pasada y en la caja de té oxidada donde guardaba dinero. Está bien, hermana, haré lo que digas. No seré derrochadora. Susuan, que estaba de pie a un lado, apretó los puños con fuerza al ver esta escena. Dejó que sus uñas se hundieran en la palma de su mano. Este es su Min Yu.
¿Qué tipo de poción mágica le ha dado a mi hermana? Antes, ella siempre la había querido mucho. ¿Por qué ahora ni siquiera la mira? Seguro que su Minju le dijo algo. Este tipo es astuto, y además, en el camino de regreso, escuchó a la sexta hermana decir que este inútil realmente había ingresado a la escuela secundaria de Jing, o al menos, había pasado la mitad. ¿Por qué? Él, al igual que yo, solo obtuvo 600 puntos. Ambos tenemos 600 puntos. Él está en la mitad, mientras que yo estoy en el suelo. Seguramente mi hermana le ayudó. Cuanto más lo pensaba, más enojada me ponía. No, no puedo quedarme de brazos cruzados. Debo hacer que su Minju pague por esto. Todo lo que tiene la familia Su, ya sea riqueza o el estatus de joven maestro, o el cariño de su hermana, solo puede ser de su Swan. Al pensar en esto, respiré hondo y, temblando, di un paso adelante. Con una apariencia de hermano lamentable, le dije, es realmente genial que hayas regresado. Estuvimos muy preocupados por ti. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Me pareció un poco gracioso. ¿Te preocupas por mí? No, él seguramente desea que yo esté muerta de inmediato. Al escucharme decir eso, los ojos de Susan se pusieron rojos de inmediato. Su voz estaba entrecortada, y quien no supiera pensaría que yo lo estaba molestando. Hermano, ¿cómo puedes decirme eso? De verdad me preocupo por ti. Después de pelear con la hermana mayor, pensé en consolarla y por eso fui a buscarte. Pero en ese momento ya no estabas, así que solo pudimos regresar a casa. Si mi hermano sigue enojado, puedo disculparme en nombre de la hermana mayor. Mira qué arte para hablar, en un par de frases se quita toda la culpa. Ni siquiera se olvida de crear una imagen de hombre débil y bondadoso. Como era de esperar, esas palabras salieron con un tono de queja. Suiki, esa tonta, cayó en la trampa de inmediato y puso a su Swan detrás de ella. Mirándome con furia, dijo que hoy las palabras las dije yo. También fui yo quien le pidió al conductor que manejara, si tienes algún problema, ven a mí. ¿Por qué siempre acosan a Swan Swan? Solo me reí un poco. Yo solo dije 4 palabras, y ustedes se pusieron a hablar un montón. Al final, me ponen una culpa que no tengo, ¿no tendrán paranoia de persecución? Suiki se quedó sin palabras, con la cara roja de la vergüenza. Al ver esto, Sulin temió que la hermana mayor realmente se enojara y me lastimara. Rápidamente intervino, diciendo, está bien, hermana mayor, hoy ustedes están equivocados. Pidan disculpas a su hermano y luego vayan a hacer la tarea. Suiki apretó los dientes y se quedó quieta, mientras Susan tiraba de su manga. En voz baja le dijo, hermana mayor, no me pongas en una situación difícil, discúlpate con tu hermano. Pobres hermanos, pensé en voz baja. Me dio náuseas, sentí que si seguía mirando, me saldrían espinas. No es necesario, hermana mayor, Su Liu no necesita disculparse. Yo iré a hacer la tarea primero, y dicho esto, subí un pie. Ya había subido las escaleras cuando Sulin frunció el ceño. Quería decir algo, pero no dije nada. Temía que si hablaba, podría enojarme, así que solo le lanzó una mirada a Suiki. En ese momento, Suiki ya tenía la mente en blanco. Le grité, Su Liu, si tienes agallas, no me llames hermana nunca más. Si vuelvo a llamarte hermano, seré un perrito. Justo cuando iba a cerrar la puerta, mi dedo se detuvo y no pude evitar reírme de lo infantil. Al cerrar la puerta, el sonido del exterior quedó completamente bloqueado. Solté un profundo suspiro. Me quité las grandes gafas que tenía en la nariz y el mundo se volvió mucho más claro. Es curioso, claramente la persona original no es miope, ¿por qué tiene que usar unas grandes gafas? Tapé mis ojos y luego me di la vuelta para ir al baño. Cuando salí de nuevo, el espeso flequillo del chico frente a mí había sido peinado hacia arriba, revelando su rostro atractivo y delicado, tan guapo que llamaba la atención. Miré satisfecho la cara bonita en el espejo. Sonreí y asentí con satisfacción. Ya lo decía, 6 hermanas son verdaderas joyas. No puedo ser tan malo, mi apariencia es casi idéntica a la de mi vida pasada. Al día siguiente, apenas entré al aula, noté que todos me miraban de manera extraña. Apenas me senté, el chico de delante se dio la vuelta y le preguntó en voz baja a Su, ¿viste la publicación sobre la cicatriz? Fruncí el ceño. Negué con la cabeza, honestamente. Estos días he estado tan absorto en estudiar literatura que no he tenido tiempo ni para beber agua. Ni siquiera he tenido tiempo para mirar mi teléfono. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? El chico de delante se llama Kui Xiaolei. Es un joven de aspecto robusto que lleva gafas y parece bastante honesto. Kui Xiaolei movió los labios, como si quisiera decir algo pero se detuvo.
Dudó durante un buen rato y al final solo sacó su teléfono. Tocó un par de veces y me lo pasó. Mira tú mismo, Su. Este post tiene mucha popularidad. Se publicó anoche y esta mañana ya tiene cientos de comentarios. El titular dice que el nuevo estudiante Su Mingyu solo sacó 600 puntos, pero fue asignado a una clase de élite. Pregunto, ¿realmente no importa la puntuación en frente de los poderosos? ¿O es que el capital supera al esfuerzo? ¿Es justo para nosotros, que hemos estudiado tanto? Según la explicación oficial, en el primer comentario dicen que con 600 puntos se entra a la clase 1. Yo saqué 670 puntos y estoy en la clase C. Es injusto, en el segundo comentario hay dudas razonables. Ese chico ni siquiera sacó 600 puntos de verdad, ¿cómo puede tener esas exigencias? La línea de admisión es 600 puntos, él sacó 600, así que no hay problema, dejen de pelear. ¿No vieron de quién es el apellido? Ese es su familia es rica. En el cuarto comentario dicen que si tienes dinero, ve a la escuela de al lado, Baigao. Ahí solo importa el dinero, no los resultados. La popularidad sigue creciendo. Cada vez más personas discuten, y eso me está estresando. Le devolví el teléfono a Cui Xiaolei y le dije en voz baja, gracias. Ya entendí. Cui Xiaolei tomó el teléfono con una expresión aturdida. Su compañero Su, ¿no vas a explicar un poco? Dicen que lo que dijiste fue bastante duro. Luego susurró, Su, no te preocupes, confío en ti. Tú puedes resolver problemas de matemáticas tan difíciles, seguro que se están equivocando. Metí mi mochila en el compartimento de la mesa y saqué el libro de lengua que debía repasar para la clase de la mañana. Sonreí y dije, no se equivocaron, realmente saqué 600 puntos. Cui Xiaolei, déjame hablar con calma. Saqué 600 puntos porque quise, no porque no pudiera hacer más. En cuanto a esos rumores, cuando salgan los resultados de los exámenes, cada quien hablará según sus méritos. Mis palabras resonaron con fuerza, haciendo que muchos en la clase dejaran de murmurar y se sorprendieran. Especialmente en los ojos de Cui Xiaolei, la admiración casi se desbordaba, mirándome fijamente. Era como si estuviera mirando a un ídolo. Su, no te preocupes. Siempre estaré de tu lado, siempre confiaré en ti. Pero a pesar de eso, aún había más de la mitad de la clase que se mantenía escéptica. Para ellos, lo que acabo de decir eran solo palabras vacías. Solo un empollón como Cui Xiaolei podría creerlo. Suiki, al escuchar los murmullos a su alrededor, apretó fuertemente el bolígrafo en su mano, tanto que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. ¿Qué tan ociosos pueden ser estos chicos? ¿No tienen suficiente tarea o problemas difíciles que resolver? ¿Tienen tiempo para meterse en lo que hacen los demás? Unos minutos después, recogieron los exámenes de química. Los que no terminaron debían entregar su tarea con nombre. De repente, Suiki dijo en voz baja, si no entregan su tarea. En cuanto dijo eso, el murmullo de chismes que había antes se convirtió en un caos de estudiantes tratando de copiar tareas. El profesor de química es el director de grado, conocido por ser estricto. Si realmente se atreve a no hacer su tarea, una simple reprimenda sería lo de menos. Lo grave es que tendrían que hablar bajo la bandera nacional el lunes, eso sería una gran vergüenza. Pero luego, como si pensara en algo, su expresión se volvió sombría de inmediato. Suiki vio que finalmente todos dejaron de discutir y no pudo evitar sonreír. Si más tarde voy a disculparme con él y pedir perdón. No es que me esté ayudando, solo le toca recoger las tareas. Si más tarde voy a disculparme con él y pedirle perdón. Entonces, al menos me perdonará, total, nos veremos a menudo. Es mi hermano, no puede ser tan rencoroso. Pero considerando que ayer le hice daño con mis palabras, debería mantener la distancia por 10 minutos. No, mejor 3 minutos. ¿Un minuto, está bien? Sí, 1 minuto de distancia antes de que me perdone, necesito que sepa que cometí un error. Él respiró hondo, esforzándose por contener una sonrisa. Con el rabillo del ojo, miró hacia la ventana y me vio estudiando como si nada. Gordon, ese es el sonido de los dientes chocando, y Suiki se enfureció, su pecho subía y bajaba. Él me ayudó tanto antes, y yo ni siquiera reaccioné. Después de esto, ya no se preocupará por mí, y me veré en problemas, incluso si lloro por ser acosada, no le importará. En ese momento, sonó un familiar golpe en la puerta, Ban. Jun Yao entró perezosamente con su mochila, como una reina noble inspeccionando su reino. Con la cabeza en alto, miró alrededor del aula, y luego, como si viera algo. Sus ojos brillaron de inmediato, y ante las miradas incrédulas de todos. La reina se convirtió en una seguidora y se acercó a mi escritorio, sentándose con entusiasmo. Jefe. Te traje té de leche, ¿quieres beber? Está súper delicioso,
el dulce aroma entró por mi nariz. Fruncí el ceño y me incliné hacia atrás. Mantuve la distancia y rechacé, gracias, no me gusta tan dulce. Tómalo tú, dijo Hun Yao, sin sentirse incómoda por el rechazo. Rápidamente le pasó el té de leche a un chico en el escritorio de enfrente y luego se acercó a mí con entusiasmo. Jefe, ¿estás estudiando? ¿Quieres que te ayude a revisar? Jefe, ¿estás resolviendo problemas? ¿Quieres que te enseñe? Soy muy buena en química, jefe, ¿quieres agua? Voy a traerte, ¿quieres caliente o fría? Jefe, ya no puedo soportarlo más, le metí el examen en la boca para que se callara. No me llames jefe, no somos tan cercanos. No me llames jefe de nuevo, no somos tan cercanos. Por favor, mantente alejado de mí, me duele la cabeza de tanto estudiar estos días. Él seguía hablando sin parar como un gorrioncito. No entiendo qué piensan los chicos de la escuela, un tonto así puede ser la reina del baile. Hun Yao sacó el examen de su boca y dijo con seriedad. Ayer no logramos una línea de frente estratégica, ¿verdad? Ahora eres mi compañero de batalla, no puedes ser un desertor. Línea de frente estratégica, compañero, desertor. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? El dios misterioso de la milicia se me acerca. En voz baja, jefe, ni te imaginas. Anoche dejaste a mi hermana sin palabras y te fuiste con estilo, y ella se quedó en la sala. ¿Puedes creerlo? Así que me hice una promesa en secreto, debo aprender tus técnicas y tu aura, para que mi hermana me escuche y siga mis consejos, y así yo pueda alcanzar la cima de la vida. Pero según Sonin, tus habilidades solo se pueden entender, no se pueden explicar. Así que decidí seguirte de cerca y absorber la cultura a tu lado. Jefe, vuela valiente, y yo siempre estaré contigo. No pude evitar frotarme la frente y decir, no soy tan impresionante como dices. Ayer solo estaba hablando de los hechos, pero Hun Yao claramente no cree, jefe, eres demasiado modesto. Con lo común que te ves, aún así logras deslumbrar a mi hermana. Con eso, ya has superado al 99.99% de los hombres del país. Estoy cansado y no quiero hablar, Hun Yao, buen apellido, si tuvieras otro, ya te habrían golpeado 800 veces. Parece que el cielo escuchó mi oración, el timbre de clase sonó, den den den, suspiré aliviado. Finalmente, el mundo se volvió tranquilo, Liu Chuzhen entró al aula con el libro de texto. Con un golpe, arrojó el libro sobre el escritorio del maestro, todos, silencio. Antes de empezar la clase, dije que al escuchar esto, todos dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia el estrado. Liu Chuzhen, con una expresión seria, miró a su alrededor y al final su mirada se posó en mí, junto a la ventana. Me lanzó una mirada despectiva y dijo, hoy alguien me entregó una carta de denuncia. La carta decía que un compañero de nuestra clase no merecía su lugar, que no era por su propio esfuerzo, sino que había tomado atajos, y no diré quién es. Todos lo saben, y al escuchar esto, todos miraron hacia mí al unísono. Con tantos ojos fijos en mí, ignorarlo era difícil, pero solo levanté una ceja y no dije nada. Quiero ver qué pasa. Este director, Liu Chuzhen, ¿qué pretende? Justo después lo escuchamos decir con seriedad. Dado que este asunto es grave y afecta nuestro ambiente de aprendizaje, daña la reputación de nuestra escuela, voy a solicitar a la dirección. Si logra obtener la puntuación promedio de nuestra clase, 680 puntos, podrá quedarse. Si no lo logra, será despedido de inmediato, nadie podrá protegerlo. Al escuchar esto, toda la clase estalló en murmullos. No esperaba que alguien se atreviera a presentar una carta de denuncia. ¡Qué valentía! Solo faltan 2 días para el examen simulado. ¿Cómo se puede mejorar 80 puntos en tan poco tiempo? Su minyo está acabado. Se acaba de llegar y ya lo van a despedir. ¡Qué vergüenza para la familia Su! SHH, habla más bajo. Suiki está justo a tu lado, ¿qué temes? Suiki no dijo que no reconoce a Su, claramente solo reconoce a Suzuan como su único hermano. Suzuan es tan guapo y amable. Si fuera yo, también solo lo reconocería a él. Suiki tenía una expresión sombría, apretando con fuerza el bolígrafo en su mano. El tubo de plástico del bolígrafo se agrietó bajo su presión. Él ha dicho que, pero esto es un asunto de nuestra familia, ¿qué tiene que ver con esta gente? Justo cuando iba a levantarse a hablar, una voz lo interrumpió. Liu, profesor, lo que dices no está bien. Cada país tiene sus leyes, cada escuela tiene sus reglas. Dado que mi hermano pudo entrar tras la evaluación, y el director le dio una aprobación especial, eso significa que tiene talento. ¿Qué derecho tienes a negarlo? Hun Yao se levantó y dijo en voz alta. Era alta y hermosa, y en ese momento, hablando con confianza, tenía un aire que recordaba a Hun Banqin. Espera, ¿por qué pensé en esa mujer?
Me asusté y sacudí la cabeza, tratando de sacar de mi mente la imagen de esa mujer. Liu Susen no esperaba que Hun Yao se levantara para defenderme, y lo hizo frente a tantas personas, refutándolo y haciéndolo quedar mal. Su expresión se volvió instantáneamente fea, pero al pensar en las calificaciones de Hun Yao, y en la familia Hun detrás de ella, se tragó las palabras de reprimenda. Sin embargo, al hacer esto, violó el principio de equidad. Si todos hicieran trampa para entrar, ¿es justo para los demás? En cuanto dijo eso, muchos en la clase asintieron en acuerdo, pero Hun Yao no se dejó influir en absoluto. Continuó refutando: no hablemos de si esta carta de denuncia es verdadera o falsa. Solo hablemos de la justicia que mencionas. ¿Lo has logrado? La justicia se refiere a tratar a todos los participantes de manera imparcial y equitativa. Pero tú, con una carta de denuncia no verificada, ya comienzas a cuestionar a los demás. ¿Eso es lo que llamas justicia? Maestro Liu, como profesor, ¿no crees que lo que hiciste está mal? Liu Susen, con la cara roja de enojo, señalaba a Junyao con un dedo tembloroso. Junyao, respirando con dificultad, puso los ojos en blanco. En su mirada había un aire de no te preocupes, hermano mayor, yo te cuido. Suspiré con resignación, mirando al maestro Liu que seguía jadeando en el podio. De verdad temía que no pudiera recuperar el aliento y se desmayara. Me levanté lentamente. Con un tono frío que decía no te acerques, le dije: maestro Liu, si no confías en mí, entonces hablaré con mis calificaciones. Usted dijo que si saco 680 puntos, podría quedarme. También mencionó que si saco 700 puntos, me dejaría ser el representante de la clase. Espero que el maestro no rompa su promesa. Me llevé la mano al pecho y traté de calmarme. Eso es natural, respondió con un resoplido. Sonreí y me senté lentamente. En estos días he estado revisando mucho el idioma, que era mi punto débil. Aproveché estos 2 días para estudiar más sobre las materias, no debería haber problema. No puedo alcanzar 750 puntos, pero 700 puntos son bastante fáciles de conseguir. Los 2 días pasaron rápido y, de repente, llegó el momento del examen. Durante este tiempo, lo que pasó en el foro seguía creciendo, y ni siquiera pensé en explicar. Así que la situación se volvió cada vez más intensa, hasta Zulin, que trabaja en la empresa, se enteró. Estaba tan enojado que contactó a los altos mandos del foro durante la noche. Quería desenmascarar al autor de los rumores, pero yo lo detuve. Usar métodos para resolverlos solo significaba ignorar mi identidad de hijo de papá. Aparte de eso, no había ningún beneficio. En lugar de hacer eso, prefería esperar a que salieran las calificaciones y darles una lección con mis resultados. Zulin respetó mi decisión. Sabía que quería resolverlo a mi manera, así que no intervino más. Es que me han advertido 1000 veces que si no lo resuelvo bien, él va a contratar al mejor abogado, al equipo más fuerte. ¿Por qué no lo metemos un par de días en la cárcel? Pensé con una expresión sombría. Si supiera que esto involucra a su otro hermano, probablemente no diría eso. Pero lo que no esperaba era encontrarme con Susuan durante el examen. Su rostro se oscureció al instante. Vaya, parece que no se va a ir tan fácil. Al ver que entraba con un bolígrafo, Susuan rápidamente levantó la mano y saludó con alegría: hermano, tú también estás en este examen. Qué coincidencia, ¿verdad? Su voz era clara. Al gritar eso, de inmediato atraje la atención de toda la sala de examen. Levanté una ceja y, con una actitud despreocupada, encontré mi lugar y me senté entre las miradas complicadas de todos. Mantuve la calma. Después de todo, yo solía ser el mejor actor. ¿Qué tipo de situaciones no he visto? ¿Qué miradas no me han golpeado? Este tipo de tonterías, para mí, ni siquiera es como rascarse un poco. Susuan no se da por vencido y se acerca con una mirada ansiosa. Con una sonrisa falsa, dice: hermano, sé todo sobre lo que pasó en el foro. No te preocupes, confío en que no hiciste trampa. Aunque tus calificaciones no eran buenas antes, has estado estudiando mucho estos días. Seguro que vas a mejorar. Esa frase claramente dice que mis calificaciones son malas. Ahora solo puedo aferrarme a la esperanza en el último momento. Cruzando los brazos, lo miro de arriba a abajo. Finalmente, digo, mis calificaciones, aunque no sean buenas, están en la clase. ¿Y tú, hermano? ¿No dijiste que me ibas a ayudar? ¿Por qué estás en el último examen? La expresión de Susuan se volvió tan amarga como si hubiera comido un limón. La sala de examen de Jin Gao se divide según el rango. Él tuvo que esforzarse al máximo para entrar aquí. En Jin Gao, hay muchos expertos. Mantener sus calificaciones ya es bastante bueno, escalar no es posible.
Por eso, hasta ahora, solo puede rondar al final de su grado. En ese momento, Liu Wei, quien siempre se lleva bien con Suzuan, no pudo soportarlo y se levantó enojado para criticarme. Suzuan también te saluda de buena fe, ¿es divertido burlarte de él así? Además, cuando Suzuan entró, sus calificaciones eran mucho más altas que las tuyas. Tú solo sacaste 600 puntos, ¿qué derecho tienes para hablar de él? El protagonista es el protagonista, ¿eh? Donde sea que vaya, siempre tiene un grupo de defensores sin cerebro. ¿Estabas presente cuando saqué 600 puntos? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que solo sacaré 600? Liu Wei rechina los dientes, tu maestro de clase, el profesor Liu, ya lo dijo. ¿Todavía quieres discutir? Me río fríamente, él también dijo que me iba a echar de la clase. Y aquí estoy, bien dentro. Sus palabras no son un decreto divino. ¿Qué credibilidad tienen? Habla sin pensar. Cuando salgan los resultados del examen, a ver qué más tienes que decir. Liu Wei estaba tan furioso que temblaba. Si no fuera por la situación actual, probablemente querría venir a golpearme. Pero en este momento, yo me siento muy bien. Yo ya había estado desvelándome por días estudiando, así que estaba un poco molesto. Ellos se están metiendo en problemas, ¿no es eso buscarse problemas a sí mismos? Miré a Liu Wei, que estaba saltando de un lado a otro, y sonreí. Sus grandes ojos brillaban con un destello de desafío. Si pudiera sacar 700 puntos o incluso más, ¿qué van a hacer ustedes dos? Entonces, Suzuan y yo nos arrodillaremos frente a todos los maestros y estudiantes de la escuela. Liu Wei continuó diciendo que le haríamos una reverencia y nos disculparíamos. Parecía asustado de que yo pudiera cambiar de opinión, así que siguió hablando, pero si no sacas 700 puntos, te quitas las gafas, te peinas el cabello hacia atrás, y vas al campo a correr diciendo que eres un tonto, y luego te largas de aquí. Trato hecho, acepté el reto. Suzuan cambió de expresión al escuchar nuestra apuesta. Este tonto de Liu Wei realmente se dejó llevar por mí, saltó a la trampa con un simple empujón. Y además, si ellos dos van a apostar, ¿por qué tenía que involucrarme? Pero al pensarlo bien, 700 puntos. Por más que me esfuerce estos días, no es posible que pueda mejorar tanto de la noche a la mañana, ¿verdad? Y aunque él pierda, solo tendría que disculparse. Si yo pierdo, no solo tendría que salir de aquí avergonzado, sino que también tendría que mostrar mi rostro sin maquillaje. Él realmente tiene curiosidad por saber cómo luzco. Si me he escondido tanto, debe ser porque soy realmente feo. Pensando así, parece que esta apuesta no está tan mal. Suzuan, aunque oculta profundamente sus emociones y pensamientos. Pero yo, que he leído innumerables historias, puedo ver de inmediato lo que hay en su corazón. Soltó una risa fría, quien ganará aún está por verse. La primera prueba es lengua. Estos días de desvelos estudiando han dado buenos resultados, siento que puedo responder las preguntas con fluidez. Cuando terminé de escribir la última palabra del ensayo, solté un suspiro pesado. Con el examen de lengua terminado, también se fue mi mayor preocupación. Los otros exámenes, ya sea matemáticas, lisón o inglés, no son un problema para mí. Como era de esperar, durante el examen de lisón, solo me tomó 1 hora terminar todas las preguntas. Entregué el examen antes de tiempo y me di la vuelta para irme. En el examen de ingreso a la universidad solo se puede entregar media hora antes, pero en el examen de Jingao no hay esa regla, porque las simulaciones que hacen son notoriamente difíciles. Poder terminarlo normalmente ya es un logro, y él tuvo tiempo de entregarlo antes. Sin embargo, hoy alguien rompió con esa norma, el profesor vigilante estaba atónito, sosteniendo el examen que le entregué, y cuando la alianza se dio cuenta, ya había 10 personas que se habían ido. Este chico no habrá entregado un examen en blanco, ¿verdad? Pero al mirar hacia abajo, los pasos de solución estaban llenos, claros y precisos. Suzuan aún no había terminado la primera página y al ver que yo ya había entregado, casi se le cae el bolígrafo de la mano. ¿Cómo pudo ser tan rápido? En ese momento, su mirada se posó en mi escritorio, donde el papel de borrador estaba completamente limpio. No pudo evitar reírse, si fue tan rápido y no calculó, seguro entregó un examen en blanco. Ya podía imaginar la escena de un hombre feo y patético, gritando en el patio, llamándose a sí mismo tonto, eso sería realmente divertido. No pudo contenerse y se rió en voz alta, lo que hizo que el profesor vigilante se pusiera serio y lo advirtiera de que se concentrara en el examen. No debe hacer ruidos que afecten el examen. Suzuan rápidamente ocultó su sonrisa, pero la curva de sus labios no podía ser reprimida. En ese momento, Suiki,
que estaba resolviendo la primera gran pregunta, acababa de escribir la respuesta. Con el rabillo del ojo, vio una figura familiar, era su Minyu. ¿Ya terminó tan rápido? ¿Entregó su examen? Pero solo ha pasado una hora, ¿cómo podría ser tan rápido? Se mordió el labio y no pudo evitar acelerar su ritmo al hacer las preguntas. Cuando terminó de escribir la última palabra, había pasado exactamente una hora y media. Sin pensarlo, se levantó y entregó el examen. Era la primera vez que lo hacía sin revisarlo, pero ya no podía preocuparse por eso, su mente estaba llena de pensamientos sobre sí mismo. De ninguna manera podía ser peor que ese hombre, pero la situación era mucho más exagerada de lo que pensaba. No soy solo lisón, después de entregar el examen, las matemáticas y el inglés fueron aún más extremos, salió del aula en solo 40 minutos. Suiki apretó los dientes, su cerebro funcionaba a toda velocidad. Lo más rápido que podía, solo podía reducir el tiempo de respuesta a una hora. Para Suiki, al verme salir, tenía sus propios pensamientos secretos de competencia. Ni siquiera sabía que después de entregar el examen, me fui a comprar un helado. El helado en la entrada de esta escuela es realmente delicioso. Es delicioso y barato, cada vez que vengo aquí hay una multitud. Esta vez, como entregué el examen antes, no había nadie que me lo quitara. En mi vida pasada, era un actor famoso, necesitaba mantenerme en forma y controlar mi peso. La dieta era muy estricta, ni hablar de helados. Ni siquiera me atrevía a comer frutas al azar. Ahora está bien, ya no tengo que controlarme, definitivamente tengo que comer hasta saciarme. Dueño, un helado de chocolate, con más nueces, con chispas de chocolate y pasas. El dueño es un hombre de unos 50 años. Sonríe y dice, claro. El helado es una gran taza pesada. Tomé una gran cucharada y al meterlo en la boca, es dulce y frío, es simplemente increíble. Justo en ese momento, una voz clara y dulce, pero con un toque de sospecha, sonó. Dueño, un helado, por favor. Sin mermelada, sin ingredientes, sin azúcar, gracias. Mi acción de sacar el helado se detuvo. Sin mermelada, sin ingredientes, sin azúcar, eso no es más que un vaso de hielo. Esta persona es realmente interesante, viaja desde tan lejos solo para tomar un vaso de té helado. ¡Qué derroche! 5 pesos. Chica, ¿pagas con WeChat o en efectivo? La voz del hombre mayor suena, seguida de un ruido de monedas. El sonido de monedas tintineando llega a mis oídos, probablemente es él buscando dinero en su ropa. Incluso hay un sonido de metal chocando. ¿Acaso esta persona lleva esposas mientras busca cosas? Justo cuando me preparo para mirar, de repente una sombra oscura bloquea mi vista. Justo después, un sonido estridente resonó sobre mi cabeza. Oye, hermanito, ¿qué tal si te firmo un autógrafo a cambio de 5 pesos? Al levantar la vista, lo primero que vi fue un llamativo color rosa de flores de cerezo y un atuendo verde neón brillante. Lleva cadenas de metal grandes y pequeñas por todo su cuerpo. Su apariencia es realmente indescriptible. Finalmente entiendo de dónde venían esos sonidos claros de metal que escuché antes. Afortunadamente, esta mujer tiene rasgos faciales delicados, a pesar de su estilo de moda desastroso. Su rostro logra equilibrar un poco el desastre, tiene un aire de tendencia. Parece que tiene prisa, frunce el ceño y mira ansiosamente su reloj. Apúrate, hermana, tengo prisa. ¿Ya decidiste dónde firmar? Retrocedo un paso con el helado en la mano. Levanto la vista hacia él, las enormes monturas de sus gafas ocultan las emociones en sus ojos. No soy fan de Chen Zeng, no necesito tu firma. El chico de cabello rosa tembló al sacar el bolígrafo, sus ojos se abrieron de par en incredulidad. Señaló su propia nariz, ¿qué significa eso? ¿No eres fan? ¿No me conoces? Parecía demasiado sorprendido. Su voz subió varios decibelios, resonando en mis oídos y causándome un poco de dolor. Asentí honestamente, sí. En el momento en que asentí, vi claramente el colapso en sus ojos, no reconocerlo, parecía inaceptable. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su rostro, que antes sonreía profesionalmente, se desplomó de inmediato. Soy una gran estrella ahora, las calles están llenas de mis carteles promocionales. Donde quiera que vaya, no es como si pudiera hacer llover. Soy irresistible, mira de nuevo, mírame bien. No creo que no me reconozcas. Al terminar de hablar, acercó su rostro. Yo, en silencio, levanté la vista y lo miré, sin tener ninguna impresión. El sonido de un corazón roto resonó. El chico de cabello rosa se llevó la mano al pecho. Parecía como si hubiera recibido una herida interna, temblando mientras me señalaba. Con una sonrisa forzada, dijo, ya entendí,
Lo hiciste a propósito, definitivamente lo hiciste. ¿Eres fan de mi archienemiga, Su Ting? ¿Por eso me atacas personalmente al verme? Intentando vengar a tu ídolo, imposible mientras yo esté aquí. Su Ting no podrá superarme mientras yo esté presente. Hice una pausa mientras comía helado y parpadeé. Su Ting, un nombre tan familiar, busqué en mi memoria y finalmente recordé. ¿No es ella mi hermana Gu? Según el tiempo, mi hermana Gu aún no es una actriz principal, pero ya ha comenzado a destacar y ha ganado varios premios. Tener algunos enemigos es normal al ver a la chica frente a mí en silencio. El chico de cabello rosa parecía más decidido en su opinión, con las manos en las caderas. Dijo con un resoplido frío, ¿ves? Tenías razón, sabía que aparte de los fans de Su Ting, nadie podría atacar mi belleza incomparable. Luego, con sus largas piernas, se acercó a mí y se inclinó. Extendió su dedo largo y me empujó la enorme nariz. Dijo suavemente, pequeño hermano, deberías cambiarte las gafas. Solo los tontos podrían gustar de esa gran bloque de hielo llamada Su Ting, y no de este pequeño dulce. Mira, ya no sabes a quién reconocer. Entrecerré los ojos. La mujer que se acercó de repente me causó un gran rechazo, así que sin pensarlo levanté el brazo. ¡Pa! Le di un manotazo y le quité la mano que tenía sobre mis ojos, mis pupilas brillaban detrás de las lentes. Esto es un asunto personal, ¿qué te importa? Su Ting es mi hermana Gu, aunque aún no la haya conocido. Pero el lazo de sangre no puede cambiar que esta mujer esté aquí, difamando a mi hermana mayor. Esa bofetada que le di no fue en su frente, solo le di un poco de respeto. No es de extrañar que más tarde mi hermana Gu pudiera convertirse en la mejor actriz, en el círculo del entretenimiento. Eso son palabras de alto nivel. Eso realmente no es difícil, justo cuando pensaba que esta tumba neurótica frente a mí iba a estallar de rabia por el manotazo, levanté la vista. Pero descubrí que estaba mirando fijamente mi dedo, inmóvil, parado allí. Tenía una expresión tonta, siguiendo su mirada. En mi muñeca estaba el anillo que el abuelo Jun me puso y que no me he quitado. Aunque él estaba mirando mi dedo y no mi cara. Aún así me sentía incómoda, así que no pude evitar tirar un poco de la manga hacia abajo. Cubrí el anillo, y antes de que pudiera hablar, vi cómo la expresión del chico de cabello rosa pasaba de arrogante a asombrada en un instante. Justo frente a mí, la expresión del chico de cabello rosa pasó de arrogante a asombrada en un instante. Su mirada hacia mí, sus pupilas temblaban sin poder controlarse. Luego, se enderezó y me hizo una reverencia de 90 grados. Hola, amo. Adiós, amo. Cuando logré reaccionar, esa persona ya había desaparecido. El dueño de la tienda, al verlo correr, gritó a todo pulmón, chica, ¿todavía quieres tu granizado? Pero, ¿dónde quedó ese chico de cabello rosa? Miré hacia abajo y observé el anillo en mi mano, pensando que este tipo debió cambiar su actitud al ver el anillo. ¿Acaso este anillo oculta algún secreto? Pero lo examiné una y otra vez durante un buen rato y no logré entender nada. ¿No es solo un simple anillo de bienvenida? Este tipo debe estar loco. En ese momento, el chico de cabello rosa corrió a lo profundo del callejón y, tras asegurarse de que estaba a salvo, finalmente se relajó. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Luego, temblando, sacó un teléfono negro del bolsillo de su chaqueta verde fosforescente, con las manos temblorosas. Finalmente logró desbloquearlo y hacer una llamada. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestaran. Hola, Huaya, espero que tengas algo urgente que decirme. Si me llamas a estas horas de la noche solo para decir tonterías, te juro que te voy a matar. Este tonto es Huaya. Ignorando la amenaza al otro lado de la línea, dijo, jadeando, hola, te cuento que vi al líder. Hubo un silencio prolongado al otro lado. Aquí, en medio de la noche. ¿No será que el líder también está hablando contigo? Huaya, al escuchar esto, empezó a dar patadas de rabia. No, no hagas eso. Ten cuidado, el líder podría buscarte problemas. Me refiero al nuevo líder. Es completamente cierto, vi al nuevo líder. Este anillo, no puedo estar equivocada. Pero realmente no puedo entender cómo el nuevo líder puede ser un estudiante de secundaria. Al otro lado, nuevamente hubo silencio. Pasó un rato y solo se escuchó un clic, como el sonido de un encendedor. Después de un rato, se escuchó un clic, como el sonido de un encendedor. ¿Estás seguro de que no te has equivocado? Ese anillo estaba justo frente a mis ojos, si aún puedo equivocarme. Mejor que me echen directamente al infierno, dijo Huaya, enfadada. Entendido, volveré en un tiempo. Hablamos más cuando nos veamos. Al otro lado de la línea parecía notar que Huaya quería decir algo. No se apresuró a colgar, sino que preguntó qué pasaba.
Hay otra cosa, Huaya tragó saliva. Preguntó con cuidado, no sabía que era el líder de la puerta. Si me quema, no puedo evitar pensar que no me matará, ¿verdad? Ay, mi carrera apenas comienza, no quiero que se acabe así. Si realmente muero, recuerda comprarme una cajita de sándalo. No me gusta el sándalo amarillo, el de sándalo tiene que estar tallado, pero no con peonías. Las peonías son demasiado vulgares, no combinan con mi estilo. No había terminado de hablar cuando la llamada se cortó. La eficiencia de Jin Gao es increíblemente rápida, al día siguiente ya salieron los resultados. Esta vez, quien anunció los resultados no fue el maestro Liu, sino el director, que sonreía como una flor. Sostenía un papel en la mano y sonriendo se paró en el podio. Aclaró su garganta y dijo, «Hola, chicos, en este examen hemos tenido un avance general. La puntuación promedio ha subido de 680 a 705 puntos. Esto es un gran salto». Al decir esto, toda la clase estalló de emoción, este examen no fue fácil. Increíble que hayan podido romper el límite, es la primera vez. Esta vez, un compañero tuvo un desempeño excepcional, 3 materias con puntaje perfecto. Solo perdió 5 puntos en lengua, totalizando 745 puntos. Primero de la clase, apenas el director terminó de hablar. Todos miraron hacia la parte de atrás, donde estaba Suiki. Suiki frunció el ceño, pensando que no era ella. Cometió un error en una pregunta de opción en matemáticas, no puede ser perfecta. ¿Podría ser Jun Yao? En ese momento, Jun Yao también lucía frustrada. Él tampoco había sacado el primer lugar, Li Son no pudo resolver la última pregunta. Definitivamente no tiene calificación perfecta, y otra vez Suiki es la primera. Sus miradas se cruzaron, y en el aire parecía haber chispas invisibles. El director continuó hablando. Felicitamos al estudiante Su Minju por su excelente puntuación de 745 puntos, que lo lleva a ser el primero en el grado. Démosle un aplauso para celebrarlo. Y también felicitemos a Suiki y Jun Yao, quienes obtuvieron 735 puntos, empatando en segundo lugar en el grado. Antes, mientras estaba en la oficina resolviendo problemas, el director ya había notado que tenía un gran talento, pero no esperaba que fuera aún más impresionante. 745 puntos. Esto significa que Jin Gan va a tener una gran noticia sobre un genio del examen. Significa que este director y toda la escuela también se beneficiarán de ello. ¿Cómo no emocionarse? Los estudiantes en la audiencia estaban tan sorprendidos que casi se les cae la mandíbula. Dios mío, el primero es Su Minju. Matemáticas. Li Son y inglés, 3 materias con calificación perfecta. Esto es increíble. Jun Yao pensaba que el primero sería Suiki y estaba conteniendo una frustración. No esperaba que el primero fuera su compañero de escritorio y de inmediato se sintió emocionado. Increíble. No esperaba que el primer plano fuera de mi compañero de clase, me sorprendió gratamente, eres genial. Todos los compañeros de clase me miraban con asombro y envidia. Solo yo mantenía la calma, después de todo, soy un doctor de una universidad prestigiosa. Hacer estos problemas de secundaria me hacía sentir como un dios aplastando a los novatos. La pareja frunció los labios mirándome, sin rastro de la decepción por haber perdido el primer lugar. En cambio, había un poco más de admiración. Quizás ni él mismo se dio cuenta de que su emoción había cambiado silenciosamente de desdén a admiración y asombro. Cuando el director anunció con alegría los resultados y se fue, Liu Chuzeng, que estaba afuera, entró con una expresión seria. Con un montón de exámenes corregidos en la mano, entró. Este aumento en los resultados de la clase y tener a alguien como yo, un genio en los exámenes, es algo notable. Se suponía que debería estar contento, pero yo era su estudiante menos favorecido. Hace un par de días, incluso había hecho comentarios duros, así que no podía estar feliz ahora. Que el representante de clase pase a repartir los exámenes, en esta clase primero hablaremos sobre ellos. Profesor, antes de comenzar la clase, ¿no debería mencionar lo que dijo sobre mí? Que entré a la clase por contactos, dije con un tono un poco desafiante. Al escuchar esto, su rostro, que ya era poco agraciado, se oscureció instantáneamente. Se puso tan negro que parecía que podía gotear tinta. Este Su Minju realmente no tiene modales. No sabe cómo darle una salida al profesor. En ese momento, Jun Yao también reaccionó a lo que dije. Rápidamente asintió y dijo, sí, profesor, usted no dijo que mi compañero entró por contactos, ¿verdad? Ahora que él ha sacado el primer lugar, ¿qué dirá? Usted dijo que si mi compañero sacaba más de 700 puntos, lo haría representante de clase. No va a decir que sus palabras no cuentan, ¿verdad? Liu Shuzhen apretó con fuerza la tiza en su mano.
luchando contra su ira para calmarse. Está bien. Entonces, el nuevo representante de clase será el estudiante Su. Ahora, todos, veamos los problemas. Con esa simple frase, me arrestó, ni siquiera se disculpó. Jun Yao, enojada, estaba a punto de levantarse para discutir, pero yo le puse la mano en el brazo. Le hice un gesto para que no hiciera problemas. De todas formas, mis calificaciones son sólidas y me aseguraré de quedarme. Los rumores en línea sobre que entré por la puerta trasera probablemente se desvanecerán por sí solos. Ya logré mi objetivo, no hay necesidad de provocar a Liu Chuzeng. Jun Yao ahora me sigue sin cuestionar. Esas habladurías en línea sobre que entré por la puerta trasera, probablemente se desvanecerán por sí solas. Ya he logrado mi objetivo. No hay necesidad de provocar a Liu. Juniao ahora me escucha sin cuestionar. Sacudí la cabeza, por muy enojado que estuviera, solo podía reprimirlo. Él murmuró, hermano, eres demasiado generoso. Si fuera yo, seguro que no lo reconocería ni como a su propio padre. Me sentí impotente, no era necesario llegar a ese extremo. No entiendo cómo los niños de ahora tienen un temperamento tan explosivo. Suiki estaba sentada detrás de mí. Si solo inclinaba un poco la cabeza, podría ver a Juniao y a mí, parece que teníamos mucho de qué hablar. Cuanto más se acercaban sus cabezas, Juniao se inclinó hacia mi oído y dijo algo. Me hizo reír sin poder evitarlo. Crack, el bolígrafo de plástico en la mano de Suiki se rompió por la fuerza. ¿Su Minju es un tonto? ¿No sabe que esto es clase? Solo porque sacó el primer lugar, se da el lujo de faltar. Este primer lugar solo garantiza que, la próxima vez baje. ¿Qué tiene de interesante hablar con esa niña, Juniao? Además, él ni siquiera se ríe de sí mismo, sino que se ríe de una niña. Compañero Su, algo malo. Mira el foro. Xiaolei, con un vaso de agua en la mano, aún no había tenido tiempo de llenarlo. Y corrió hacia mí, agitada, entregándome su teléfono. Corre nervioso hacia mí y me pasa su teléfono. Justo cuando pensaba aprovechar el descanso para descansar un poco, él me grita y me despierta. Mi mente aún no reacciona, pero al ver las grandes letras en el teléfono, de repente me despierto, alerta, Su Minju, primer lugar del año, hizo trampa en el examen. Al desplazarme hacia abajo, me doy cuenta de que esta persona incluso ha publicado algunas de mis calificaciones de la escuela anterior, todas reprobadas. Lo dije, sus calificaciones definitivamente tienen problemas. ¿Quién puede sacar 300 de un solo golpe? Jaja, probablemente su ensayo de lengua no se copió bien, por eso no sacó el 100, ¿verdad? Los tramposos deberían salir de aquí. Sonrío levemente. Este intento de atrapar a alguien con pruebas tan burdas, guiando la opinión pública en línea, es simplemente ridículo e infantil. Con solo pensarlo, sé quién lo hizo. Sin embargo, conseguir las calificaciones de mi antigua escuela y aún así mantenerse al margen es impresionante. Vaya, Susuan no es tan tonto como pensé. Justo en el aula, mientras los compañeros discuten animadamente, una figura aparece en la puerta de la clase. Liu Wei, con aires de grandeza, sostiene el expediente. Con actitud desafiante, me señaló y gritó, Su Minju, ¿te atreves a hacer trampa? Vaya, llegaste rápido. Esto es demasiado precipitado. Levanté una ceja. Le devolví el celular a Xiaolei, crucé los brazos sobre el pecho. Me recargué en el respaldo de la silla y lo miré con calma. Oye, compañero, ¿dónde está la evidencia de que hice trampa? Liu Wei soltó un resoplido. Con un golpe, dejó el celular sobre la mesa, donde estaba mi boleta de calificaciones de la escuela anterior. Esta es la evidencia. Antes, reprobabas todas las materias, pero ahora de repente sacas tan buenas notas. Si no es trampa, ¿qué es? Miré con desgano, tras las lentes, mis ojos tenían un aire burlón. Lentamente dije, compañero, ¿sabes qué es evidencia? La evidencia es algo que puede probar un hecho, como testigos o pruebas materiales de que hice trampa. Cosas como grabaciones, etc. Lo que traes no cuenta como evidencia. Liu Wei, al verme tan firme, empezó a temblar de rabia. En ese momento, Susuan también entró desde atrás, con esa misma apariencia inofensiva. Su aspecto era tan puro e inocente, como si llevara la palabra bondad escrita en todo su ser. Tiró suavemente de la manga de Liu Wei y le dijo en voz baja, Liu Wei, no te enojes. Aunque mi hermano no tenía buenas calificaciones antes, esta vez que sacó tan buena nota, seguro que se esforzó. Confío en mi hermano, qué actuación tan buena. Liu Wei estaba tan furioso que casi salta, Susuan, eres demasiado bueno, por eso te engañan. Seguro que hizo trampa.
dijo, mirándome con una sonrisa burlona y confiada. No importa si no lo admites. Ya se lo dije al director y al jefe de la oficina de educación. Están en camino. A ver cómo te sales de esta. Suzuan no esperaba que Liu Wei fuera tan extremo, pero así está bien. Cuando esto se haga grande, veré cómo este inútil se las arregla. Ojalá pueda demostrar su inocencia. Y luego, lo echan de Jingao. En ese momento, mis padres y mi hermano estarán decepcionados con él. Entonces yo seré la única joya de la familia. Miré a Suzuan, con una sonrisa de triunfo que no podía ocultar, y le di un rollo de ojos en secreto. Es realmente de mente simple y cuerpo fuerte. Qué pena que aún se le ocurra algo que parece. Realmente es de mente simple y cuerpo fuerte. No puedo creer que haya ideado un plan de difamación tan aparentemente misterioso. Si fuera yo de antes, tal vez habría caído en su trampa. Pero qué pena, ahora ya no soy la misma persona. Justo en ese momento, una chica con una voz clara preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi lugar? Hun Yao acaba de salir a jugar, y ahora vuelve. Al ver a alguien alrededor de su escritorio, frunció el ceño de inmediato. Liu Wei y Suzuan no esperaban que mi compañero de clase fuera Hun Yao. Asustados, retrocedieron unos pasos y le dejaron su escritorio. Hun Yao, alta y hermosa, sostenía un balón de baloncesto. Debido al ejercicio intenso, las gotas de sudor en su frente caían por su mejilla, llenas de energía y con un encanto especial. Zhou Xuan se sonrojó sin razón. Aunque le gustaba Hun Banqing, esa mujer era demasiado fría y rara vez se la podía ver. Si pudiera aprovechar la buena impresión que Hun Yao tiene de él, realizar su sueño en la familia Hun también parecería bien. Sus ojos se posaron en el granizado que Hun Yao sostenía con la mano izquierda y una leve sonrisa apareció en su rostro. Pensó que seguramente era para él. Ante la mirada de todos, Suzuan, con una expresión de estrellas en su rostro, se acercó a Hun Yao con un aire de falsa timidez. ¿Cómo supiste que quería un granizado, compañera Hun? Gracias. Dijo mientras extendía la mano para tomarlo, pero justo en el momento en que sus dedos tocaron la bolsa, esta fue retirada de repente. Hun Yao protegió la bolsa con una expresión de incredulidad. ¿Estás loco? ¿Quieres comer lo que compré yo? ¿Qué pasa contigo? Suzuan se quedó atónito. ¿No era este tipo el que siempre le compraba té de leche y bocadillos? ¿No era eso para él? Suzuan, con una expresión confundida, tartamudeó, compañera Hun, soy Suzuan. Hun Yao frunció el ceño, mirándolo como si fuera un loco. Llámame como quieras, no me importa. Aunque llames a Wang Junchang, si quieres comer, tendrás que pagar tú. Al ver esta escena, no pude evitar reírme en voz alta. No hay que decir más, Hun Yao realmente tiene un talento interesante con las personas. Hun Yao puso el granizado en mi escritorio y de inmediato cambió su expresión. Sonriendo con los ojos brillantes, es un regalo del jefe para ti. Le agregó un poco más de gelatina de coco y pasas, como siempre. Este raspado, definitivamente no diré que no me gusta de verle a nadie. Pero ahora puedo disfrutar de un dulce raspado mientras veo a Suzuan morderse los dientes de frustración. Parece que es algo bastante bueno, sonreí mientras aceptaba el raspado. Gracias, Hun Yao. Al verme aceptarlo, sus ojos brillaron, sintiendo que era un reconocimiento del jefe a su trabajo. Se sintió muy motivado. Jefe, si te gusta, te compraré 10 al día. Le respondí, no es necesario, gracias, 10 al día. Este tipo de Suzuan quiere mandarme al hospital, ¿verdad? Estaba tan enojado que apretaba los dientes. Me miró con furia, este chico lo está haciendo a propósito. Todo el colegio sabe que Hun Yao está interesado en él, pero él se acerca a Hun Yao con malas intenciones. Lo está seduciendo para humillarse a sí mismo. En ese momento, escuchando las risas a su alrededor, Suzuan se sonrojó, casi a punto de llorar de la indignación. La vergüenza lo hacía querer escapar de allí de inmediato, mientras que Liu Wei, a su lado, estaba de mal humor. No se atreve a enfrentarse directamente a Hun Yao, solo puede detener a Suzuan que quiere irse. Le aconseja en voz baja, Suzuan, aguanta un poco. Cuando lleguen el director y los maestros, este chico se va a ver mal. El pie que Suzuan acaba de mover se detiene en seco, no puede irse todavía. Aún tiene que ver la burla de este chico, quiere ver qué puede hacer para salir de esta. El director estaba en una reunión en la oficina de la enseñanza. Al escuchar la noticia, se le frunce el ceño de rabia. Su escuela, que apenas tiene un estudiante destacado. ¿Quién es el que no tiene modales? Rumores cada 3 días, sin parar. ¿Qué está pasando? El director entra al aula con un grupo de maestros y pregunta en voz fría.
El aula ruidosa se silencia de inmediato. Liu Wei, armándose de valor, da un paso adelante. Señalándome, se queja ante el director y los maestros. Su Minyu hizo trampa en el examen, esta vez su calificación es falsa. No refleja su verdadero nivel. Antes de que el director pueda hablar, Liu Chuzeng, que está detrás de él, escucha la noticia y salta. Desde que salí, sabía que su Minyu tenía problemas. Resulta que hizo trampa. El director, ya que hizo trampa, violó las reglas de la escuela. Propongo expulsar a este estudiante de mala conducta. Ya había notado que este estudiante no escuchaba a los mayores de mi clase, no me caía bien. Desafiar abiertamente a los maestros en clase me dejó sin cara. ¿De qué sirve tener buenas calificaciones? Aunque sea bueno, no querrá quedarme. Ahora tiene la razón perfecta para echarme. Al escuchar esto, Hun Yao se puso nervioso. Director, no le haga caso a sus tonterías. No, mi compañero de clase no podría haber hecho trampa. No haría trampa, no importa quién. Esa ciega confianza me dejó sin palabras por un momento. Liu Chuzeng soltó un resoplido. Claramente no cree que no lo haría. ¿Lo viste? Hun Yao se quedó atónito. Él estaba en la clase 1. Yo estaba en la clase de abajo, tan lejos, ¿cómo podría haberlo visto? Liu Wei y Su Xuan se miraron y sonrieron. No esperaba que incluso el maestro de la clase 1 pensara que hice trampa. Esta vez definitivamente estoy acabado. Pero en ese momento, desde la parte trasera de la multitud, una chica se hizo notar. Todos miraron hacia atrás. Era la joven Suiki, que vestía uniforme, con una figura esbelta. Sostenía un examen que había olvidado y estaba en la puerta, parece que acababa de ir a recogerlo. Bajo la mirada de todos, dio un paso hacia adelante con el examen en las manos. Luego dijo, durante el examen, vi que su Minyu entregó su examen antes de tiempo. Li Son entregó su examen aproximadamente una hora después de comenzar, y tanto matemáticas como inglés los entregó a los 40 minutos. Director, si no me cree, puede preguntar a los profesores que estaban supervisando en ese momento, o revisar las grabaciones de seguridad. En ese momento, un profesor intervino, es cierto, efectivamente hubo un estudiante que entregó su examen poco después de comenzar. También miré su examen. Hizo un buen trabajo. Otro profesor asintió y dijo, ahora que lo mencionas, también tengo un poco de recuerdo. Suiki continuó con un tono tranquilo. Los exámenes de matemáticas son elaborados por profesores de nuestra escuela, no se pueden encontrar las respuestas en línea. Además, su Minyu estaba en el último salón de exámenes, no pudo copiar de nadie. Incluso si pudiera copiar, en el último salón de exámenes, ¿de quién podría copiar para obtener un examen perfecto? Esta afirmación parecía una declaración de hechos objetivos. En realidad cada palabra estaba ayudándome a aclarar. Sonreí levemente. Sentada de manera relajada en mi asiento, observé a Suiki defendiendo mi causa frente a mí. Me sentí cálida por dentro. Después de que mi madre falleció en mi vida anterior, fui enviada a un orfanato y crecí allí, siendo un huérfano sin familia. Luego entré en la industria del entretenimiento, llena de intrigas y engaños. No tenía ni un solo amigo de confianza. Nunca nadie se había puesto frente a mí como un familiar, para protegerme. Siempre pensé que mientras fuera lo suficientemente fuerte, no necesitaría la protección de otros. Pero ahora parece que estaba equivocada, porque esa sensación de ser defendido realmente no está nada mal. Suiki pareció notar mi mirada y miró hacia atrás. Luego, rápidamente, sus orejas se sonrojaron un poco. No estaba ayudándome. Simplemente no quería que la familia se avergonzara por mi culpa, eso era seguro. El director, por supuesto, no creía que yo hubiera hecho trampa, pero ahora que tantas personas dudaban, solo podía preguntar formalmente a Suiki, ¿tienes algo que decir? Sonreí levemente, me levanté y miré al director. El director, por supuesto, no cree que yo haya hecho trampa, pero ahora que hay tantas dudas, solo puede, de manera oficial, preguntarle a Su, ¿tienes algo que decir? Sonreí levemente, me levanté y miré al director. Con una mirada firme, le dije, director, sigo diciendo lo mismo. No hice trampa. Si hay profesores y compañeros que piensan que sí, entonces la mejor solución es que me dejen volver a hacer el examen. Al decir esto, Liu Susheng se rió fríamente, ¿repetir el examen? Ya has visto todas las pruebas. Si lo vuelves a hacer, ya sabrás las respuestas. Levanté la mirada y lo miré fríamente. Esa mirada parecía querer atravesar su alma con un significado profundo. Dado que el profesor Liu tiene dudas,
Entonces sería mejor que los profesores presentes hicieran las preguntas en el acto. Liu Shuzhen se quedó atónito por mi mirada. Al volver en sí, se dio cuenta de que había sido intimidado por un niño de apenas unos años. De inmediato, golpeó la mesa y dijo con impaciencia, entonces que se hagan las preguntas en el acto. Si no puedes resolverlas, sal de la clase V, fuera de aquí. Incliné la cabeza y acepté el desafío, está bien, pero si yo lo resuelvo. Profesor Liu, tú empacas tus cosas y te vas de aquí. ¿Qué te parece? Liu Shuzhen no esperaba que lo estuviera bloqueando. Enfurecido, golpeó la mesa y dijo, te estás pasando. No tenía miedo en absoluto. ¿Te atreves a apostar? La diversión está en el intercambio, no tendrás miedo, ¿verdad, profesor Liu? Liu Shuzhen es muy orgulloso, frente a tantas personas. Solo pudo apretar los dientes y aceptar. No creía que realmente pudiera sacar una puntuación perfecta. Jeje, ¿me estás tomando el pelo? Un grupo de maestros se miró entre sí. No sabían cómo había llegado la situación a este punto, pero tampoco se atrevían a decir nada. Esperaban a que el director hablara. El director, al ver mi confianza, quería ver la expresión de Liu Shuzhen, que estaba mordiendo los dientes. Al final, levantó la mano y dijo, está bien, que algunos maestros le hagan unas preguntas al estudiante Su. Si responde todas correctamente, significa que el estudiante Su no hizo trampa. En ese momento, un maestro se ofreció voluntariamente y se levantó. Acabo de preparar algunas preguntas de física. Originalmente iba a dárselas a los estudiantes de mi clase, así que es perfecto para examinar al estudiante Su. Dijo esto y se preparó para pasarme las preguntas. Yo me quedé en mi lugar y le dije, maestro, puede leerlas directamente. Yo las resolveré mentalmente, así evito que alguien diga que escondí las respuestas en el papel. Mis palabras estaban llenas de energía, burlándome de Liu Shuzhen. Al escuchar mi tono sarcástico, casi se desmaya de la ira. El maestro frunció el ceño y dijo, estudiante Su, estas son preguntas complejas. Si es mentalmente, seguro que no podrás resolverlas. La física no solo implica cálculos, también involucra muchas fórmulas. No hablemos de cálculos mentales, incluso resolverlas en un minuto sería impresionante. Pero yo estaba completamente seguro y insistí en que no había problema, maestro, solo léalas. Al ver que insistía tanto, el maestro, sin otra opción, comenzó a leer las preguntas. Casi en el segundo en que el maestro terminó de leer la pregunta, ya solté la respuesta. Todos se quedaron paralizados, sin poder creer que realmente alguien pudiera calcular tan rápido. Pude responder varias preguntas inmediatamente después de escuchar cada una. Incluso las preguntas que el maestro inventó en el momento, también las respondí con fluidez. Después de que todos los maestros terminaron de hacer preguntas, me miraron con respeto. Sus miradas estaban llenas de admiración, este niño realmente es un talento raro. Solo Liu Shuzhen, al escucharme responder fluido una y otra vez, cambió de expresión, incrédulo, gritó, imposible. No puede ser. ¿Cómo es posible que alguien pueda calcular incluso las preguntas grandes mentalmente? Lo miré fríamente, si el maestro Liu todavía no cree. Entonces sigamos evaluando, tengo tiempo de sobra. Tarde o temprano haré que el maestro Liu crea. El director, al ver esto, no pudo evitar intervenir. Que Su pueda responder con fluidez indica que tiene un amplio conocimiento. Sus resultados son sin duda reales, no es necesario seguir examinándolo. Este asunto termina aquí. Al escuchar al director hablar, todos se quedaron en silencio, mirando a Liu Shuzhen sin expresión. Dije en voz alta que, dado que había respondido todas las preguntas correctamente, eso demostraba que no había hecho trampa. Entonces, ¿puede decirme, maestro Liu, cuándo se cumplirán las palabras que dijo antes? Liu Shuzhen cambió de color, su intención era echarme, pero no esperaba que ahora se le volviera en contra y se viera acorralado. Qingdao es una escuela secundaria clave en toda la provincia, cada año hay una multitud de maestros que quieren entrar a enseñar. Después de todo, aquí no solo se recibe un buen trato, sino que también trae gran honor. ¿Quién no le daría un poco de respeto a alguien que dice que enseña en Qingdao? Incluso el director de la oficina de educación lo recibe con una sonrisa. Además, ha enseñado durante tantos años. Ha hecho un gran esfuerzo para llegar a ser el director de clase. En unos años, podría ascender a un puesto de liderazgo. ¿Cómo podría dejarlo ir? El director también se siente un poco incómodo. Ahora, a menos de 2 meses de los exámenes de ingreso a la universidad, despedir a un maestro en este momento. No se puede encontrar un maestro adecuado para reemplazarlo en tan poco tiempo. Los exámenes están a la vuelta de la esquina, no podemos retrasar el progreso de todos.
¿Qué tal si discutimos esto después de los exámenes? El director lo sugiere amablemente. Sonreí levemente, no tenía intención de dejarlo así, director. Los maestros siempre nos enseñan a cumplir nuestras promesas, a ser de palabra y dignos de confianza. ¿Por qué cuando se trata de ellos mismos, se comportan de manera diferente? ¿Cómo se supone que educarán a los estudiantes así? ¿Qué tipo de maestros deberían ser los ejemplos para los estudiantes? ¿Dónde queda la dignidad de la escuela si esto se corre la voz? Mi voz era firme y resonante, expresando mi enojo. Torcí mis uñas, apretándolas con fuerza en la palma de mi mano. Eres un mocoso. Diciendo esto, levantó la mano y se lanzó hacia mí. Levanté una ceja. Hice como si estuviera muy asustado y retrocedí un paso. Justo a tiempo para refugiarme detrás del director, dije con voz lastimera, director. Mire, Liu, incluso quiere pegarme. Es tan aterrador. Si se atreve a hacer esto frente a usted, no me matará cuando se vaya. ¿Cómo voy a estudiar y hacer exámenes? ¿No es solo hacerse el inocente? Para mí, esto es pan comido. El director, al ver a su estudiante destacado asustado, frunció el ceño con preocupación. Se interpuso frente a mí y reprendió al profesor Liu. El profesor Liu debe ser un ejemplo. ¿Amenazar a un estudiante en público? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Hagamos esto, tú intercambiarás lugares con la profesora Li del grupo B. Por ahora, ve a enseñar al grupo B. En cuanto a tus futuros arreglos, después del examen, nos reuniremos para discutirlo en detalle. Luego, el director me miró amablemente y dijo, estudiante Su, no tengas miedo. Si te sientes agraviado, ven a buscarme, te haré justicia. ¿Qué tal? El director también tiene su carga. Debo consolar a los estudiantes y preocuparme por la tasa de admisión de la escuela. Una vez que logré mi objetivo, asentí con satisfacción. Está bien, director. De todos modos, solo quería que Liu se fuera un poco. Este tipo me mira con desdén. Dios sabe qué más trucos usará en el futuro. No es que le tenga miedo, solo que el examen está a la vuelta de la esquina y no quiero involucrarme en estas tonterías. Solo que el examen de ingreso se acerca y no quiero perder tiempo en cosas irrelevantes. Liu Chuzeng, al escuchar lo que dijo el director, aunque lleno de ira, solo pudo tragarse su rabia. Es bueno que el director no lo haya expulsado. Si el director aún lo mantiene en la escuela, significa que aún tiene una oportunidad. Durante este tiempo, debe comportarse bien. Lo que le pertenece seguramente podrá recuperarlo. En cuanto a mí, antes él había prometido. En el futuro, él tiene muchas maneras de hacer que me vaya antes del examen. Su mirada estaba llena de malicia y rencor, mientras que yo simplemente rodé los ojos sin preocuparme. No lo tomé en serio, ya que tengo la habilidad de hacer que pierda la oportunidad de enseñar en la clase, también tengo maneras de mantenerlo tranquilo. El director se secó el sudor de la frente, finalmente resolvió este asunto. Bien, ya que todo está resuelto, todos pueden regresar a clase. No se queden aquí amontonados. De repente, emocionado, levanté una ceja. Grité hacia el rincón, espera, director. Hay otra cosa en la que necesito que me ayude a hacer justicia. El director estaba a punto de dar un paso, pero se detuvo de inmediato. ¿Qué pasa? Este estudiante destacado, aunque es excelente, pero le encanta causar problemas por todas partes. Sonrió. Los compañeros Liu Wei y Susuan de la clase anterior dijeron que si lograba obtener 700 puntos, se disculparían ante toda la escuela. Ahora que lo he logrado, no sé si ellos también cumplirán su promesa. Liu Wei y Susuan, que se escondían en un rincón y estaban a punto de escabullirse, se quedaron atónitos. El director frunció el ceño y preguntó, ¿y esto? ¿Dónde están estos dos estudiantes? Salgan y discúlpenle a Su. Susuan, furiosa, apretó los dientes y no pudo evitar mirar a Liu Wei con rencor. Mira lo que has hecho. Apostar es una cosa, pero no tenía que involucrarme. Ahora, genial. Yo también tengo que pasar vergüenza. Liu Wei no esperaba que las cosas se desarrollaran así. Pensó que nunca podría obtener 700 puntos, pero ahora no solo lo logré, sino que también saqué el primer lugar del año. Ahora, con tantos maestros y compañeros mirándolos, aunque no quieran, tendrán que disculparse. Lo siento, compañero Su, no debí. De repente levanté la mano y los interrumpí. Mis ojos detrás de las lentes brillaron y dije, ya que se acordó que sería ante toda la escuela, esto no cuenta. La próxima semana hay una ceremonia de juramento, así que se disculpen ante la bandera nacional. Lo siento, Su, no debí interrumpir. Levanté la mano y los interrumpí. Mis ojos detrás de las lentes brillaron un momento y dije,
Dado que se prometió que sería ante toda la escuela, eso no cuenta ahora. La próxima semana hay una ceremonia de juramento, así que discúlpense ante la bandera nacional. ¿Qué opina, director? El director no se atreve a decir que no. Justo ahora, para complacer a esta persona, movieron al profesor Liu. Ahora solo se trata de que dos estudiantes se disculpen. Sin pensarlo, aceptó. Que el profesor de la Oficina de Educación y Política se encargue del proceso. Bien, yo miraré a Suzuan. Y con la mirada llena de resentimiento de Liu Wei, sonreí satisfecho. Así debe ser. Las cosas son más interesantes cuando tienen un principio y un final. Esperemos a que todos se vayan. El único beneficiario de esto es Lilan, quien ahora es la maestra de la clase. La maestra se acercó a mí y sonriendo dijo, Su, mira qué casualidad, ahora somos maestros y estudiantes de la misma clase. No puedo creer que solo por tus palabras, la maestra ahorró 10 años de esfuerzo. De repente, pasó de ser la maestra de una clase a la de media clase, tú eres como un padre para la maestra. Fruncí el ceño, esta maestra es realmente charlatana. Al ver que no le prestaba atención, Lilan se sintió un poco herida. Su, no me olvidarás, ¿verdad? La maestra todavía te supervisa en los exámenes, ¿recuerdas cómo se llama la maestra? Me estaba volviendo loco con su charla, no recuerdo por qué esta maestra habla tanto. Al ver que sacudí la cabeza, Lilan mostró una expresión de queja, ¿cómo puedes olvidar? La maestra también es la primera que conociste al llegar a Beijing, pero te perdono, te lo diré una vez más. Debes recordar que la maestra se llama Lilan, es fácil de recordar. En ese momento, de repente pensé que Liu Shuzhen en realidad es bastante bueno, aunque no me soporta, al menos no habla tanto. En ese momento, en la sede del grupo militar, Hun Banqin estaba sentado en la posición del presidente. Sus ojos estaban nublados, emanando un aire helado. Parecía que en cualquier momento iba a estallar, mientras Sonin temblaba a su lado. Su mente estaba acelerada, recordando los proyectos de la empresa en los últimos días, no parecía haber grandes problemas. ¿Qué pasa con esta atmósfera sombría del presidente? De repente, la voz profunda de Hun Banqin resonó. Reúne a todo el departamento de relaciones públicas y a los técnicos. 5 minutos después, la reunión comenzó en la sala de conferencias. Sonin no se atrevió a perder tiempo. Asintió rápidamente, sí, presidente, mientras iba hacia la sala de conferencias. El gerente del departamento de relaciones públicas y el gerente del departamento técnico rodeaban a Sonin. Nerviosos, se secaban el sudor. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué está sucediendo en la empresa? ¿Por qué de repente hay una reunión urgente? Sonin frunció el ceño, sin detenerse. Mientras caminaba, dijo, no estoy muy segura, pero viendo la expresión del presidente, parece que la situación es bastante grave. Deben estar muy atentos para enfrentar esto. Es la primera vez que veo esa expresión en el presidente. Supongo que esta vez no será fácil. Al escuchar esto, todos se enderezaron y se animaron. En la sala de reuniones, los dedos largos de Hun Banqin golpeaban la mesa, haciendo un sonido de don, 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 resonando claramente en el espacio silencioso. La gente abajo estaba asombrada, sentados con cuidado, incluso su respiración era cautelosa. Temían que un pequeño error les causara problemas. Finalmente, Hun Banqin habló. Su voz fría transmitía opresión. Hoy, la reunión debe resolver 4 problemas. Espero que todos puedan solucionarlos rápidamente. No desperdicien mi tiempo. El presidente está tan enojado, así que la situación debe ser grave. Todos rápidamente abrieron sus computadoras, listos para registrar el primer problema. En el foro de Jingao, apareció un post difamando a mi prometido. Quiero que en un minuto averigüen toda la información de esta IP. Las manos de todos temblaron al anotar, con los ojos bien abiertos en incredulidad. ¿Qué? ¿El presidente tiene un prometido? Sonin también se quedó boquiabierta. Casi se lastima la espalda. ¿Qué? El presidente acaba de estallar de ira por esto y convocó una reunión de emergencia. Hun Banqin no les dio la oportunidad de preguntar, miró su reloj. Sus labios se movieron ligeramente, comenzando la cuenta regresiva. El equipo técnico del grupo militar son todos élites. Investigar la IP no es un problema, en menos de medio minuto. Todos los datos fueron entregados a Hun Banqin. El presidente descubrió que la publicación se hizo desde el campus de Jingao. A través de una localización especial, el lugar específico es el pasillo de Jingao. Utilizando grandes datos móviles, llegamos a la conclusión de que fue un estudiante llamado Liu Wei de esta clase quien lo publicó. Además, recuperamos la información de ese estudiante de los archivos de Jingao. Ya se ha enviado a su correo electrónico. Al mismo tiempo,
hemos eliminado el post que difamaba a su señoría. Al escuchar la palabra señor, la fría atmósfera que rodeaba a Hun Ban-kin se disipó un poco. No pudo evitar que las comisuras de sus labios se elevaran ligeramente. Este mes, el bono se incrementa un 30%. Que se encargue de finanzas, el gerente del departamento técnico se quedó sorprendido. Tan fácil. Dios mío, salí. Este cumplido fue acertado. Hun Ban-kin seguía con el rostro serio. Luego, con destreza, abrió su correo. En un instante, un informe detallado con una foto de 1 pulgada apareció en la pantalla de la computadora. Liu Wei, el joven de la familia Liu. Hun Ban-kin revisó el informe. Volvió a abrir la boca para hacer la segunda pregunta. 3 minutos. Averigua en la cadena de producción del grupo Liu en el mundo y las transacciones comerciales con otros grupos. En la sala de reuniones, que estaba en silencio, comenzaron a sonar los teclados. 2 minutos después, la información detallada fue enviada nuevamente al correo de Hun Ban-kin. Sus dedos golpearon suavemente la mesa y revisó la información. En su bandeja de entrada estaba toda la información sobre el grupo Liu. Luego le dio una orden a Son In, que estaba a su lado. 1 semana. No quiero volver a ver. El grupo Liu. Son In asintió rápidamente. Sí, presidente. Esto es demasiado aterrador. El grupo militar. Aunque actualmente es la empresa más grande del país, nadie se atreve a provocarla fácilmente. Pero rara vez excluyen a otras empresas, al contrario. A veces, el presidente ve a pequeñas empresas enfrentando crisis de quiebra y se ofrece a ayudar. Pero esta vez parece que esto ha cruzado la línea del presidente. Aunque no se puede culpar al presidente, ¿quién les enseñó a sus hijos a molestar a quien no deben? Justo a su futuro yerno. El presidente finalmente encontró a una pareja significativa, apenas tiene tiempo para preocuparse. ¿Y ellos se atreven a intimidarlo? ¿No es eso buscarse problemas? La tercera pregunta, encuentra un orfanato en la ciudad que tenga buenas condiciones. No importa si el ambiente es un poco malo, pero la seguridad debe ser buena. Lo mejor es que puedan encerrar a la gente y que no salgan. Son In, el orfanato. Son In no pudo reaccionar de inmediato. ¿Por qué el tema cambió de repente a orfanatos? Además, si se trata de que alguien no salga, ¿no sería un orfanato? Claramente es una prisión. ¿Acaso el presidente quiere encerrar a Liu Wei, que molestó al señor Su, en un orfanato? Pero él tiene padres. ¿Quiere encerrar a Liu Wei, que intimida al señor Su, en un orfanato? Pero él tiene padres. Un orfanato no lo aceptaría, ¿verdad? Pensando en eso, se sintió un poco tonto. Son In no pudo evitar preguntar, presidente, ¿quiere enviar a Liu Wei allí? Pero él pronto cumplirá la mayoría de edad, eso no sería fácil. Además, tiene padres. Desde el punto de vista legal, esto sería una restricción de la libertad personal, podría no ser fácil de llevar a cabo. Si realmente se tiene que hacer, no es imposible, solo que sería un poco complicado. Hun Ban-kin frunció el ceño. ¿Quién dijo que iba a enviarlo allí? Son In se quedó atónito. ¿Entonces a quién piensas enviar? Hun Yao abrió aún más los ojos. Incrédula, dijo, señorita, aunque el presidente es estricto con la señorita, nunca le ha faltado en lo material y siempre la ha protegido. Incluso cuando la señorita insistió en participar en esports, el presidente investigó a muchos jugadores profesionales. Sabiendo que jugar esports puede causar mucho daño al cuerpo, siempre ha estado deteniéndola. El presidente cuida mucho a la señorita. En teoría, no debería querer enviarla de repente. ¿Qué está pasando? Justo estaba a punto de preguntar. Al levantar la vista, vio en la computadora del presidente un montón de fotos pegadas. Parecían haber sido tomadas por un detective, había fotos de la señorita y el señor sonriendo y charlando. Hay 2 personas juntándose para resolver problemas, y también están jugando en el camino. En fin, en las fotos, los 2 se ven muy cercanos, ¿no? Parece que en la mente del presidente, el hermano no es tan importante como la esposa. Hun Ban-kin miraba esas fotos, cada vez más enojada, cada vez más deseando estallar. Olvídalo, no busques más en el orfanato. Son In soltó un suspiro de alivio. Parece que el presidente todavía tiene un corazón blando, ve a buscar un propósito. El orfanato aún puede salir, el propósito se ha enterrado para siempre.